gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos al tercer y último episodio de las guerras bananeras. Seguramente hoy sea un poquito más largo porque le he pedido al amigo Julio que dentro de un ratillo pues, nos hable de uno de estos personajes que comentábamos sobre todo en el anterior podcast. Uno de estos mercenarios que bueno, ya más adelante le daré pie cuando lleve ya un ratillo y quiera descansar un poco la boca, ¿vale? Bueno, dejamos a la United Free, ¿verdad? Haciendo de las suyas en todo sitio, sobre todo en un territorio, Guatemala. Cuando ya no fueron los marines veíamos que fue la CIA. Nuestra querida CIA, nuestra querida agencia de viajes preferida en casus belli, la que pues acabó con el gobierno, ¿verdad? Que derrocó a Arbenz e instaló una dictadura militar, pues en fin, que fue bastante dura y que si no que se lo pregunten a los guatemaltecos. Vamos a irnos a otro país que ha sufrido también las guerras bananeras, Nicaragua. Bueno, Nicaragua, ¿cuáles son los intereses norteamericanos en Nicaragua? Pues se remontan mucho antes a esto que se llama, hemos dicho antes, las intervenciones, la guerra bananera. Fijaros, ya en 1849, el magnate del ferrocarril Cornelius Vanderbilt, por quien, por cierto, es nombrado en su honor la Universidad Vanderbilt, pues obtuvo los derechos de una ruta ferroviaria entre la costa atlántica y pacífica del país. Recordad que siempre había que buscar un tren que nos llevase del Océano Pacífico al Atlántico o viceversa para poder llegar antes a California. Bueno, pues durante 12 años también se le iba a dar el derecho de construir un canal que en teoría debía conectar ambas costas. La empresa de Vanderbilt fue nombrada como Accessory Transit Company. El canal habría utilizado el lago Nicaragua y otras vías fluviales y hubiera sido, ¿verdad?, las rutas más lógicas para un nuevo canal. Bueno, en 1850 los británicos intentaron bloquear el trabajo de Vanderbilt y hubo pues, actos de violencia por ambos bandos. Como resultado, los británicos y los norteamericanos acordaron que cualquier canal futuro estaría abierto al transporte marítimo de ambos países. Los británicos mantendrían el control del puerto de San Juan del Norte, que aún no estaba incorporada a Nicaragua, y los estadounidenses tendrían el control de la ruta, los hoteles y los recursos relacionados con una ruta de este tipo. Hubo otra influencia norteamericana negativa para Nicaragua. En 1855, el obstruccionista estadounidense William Walker invadió y se apoderó del país. A ver, obstruccionista. Bueno, obstruccionista se denomina a una mezcla entre pirata y un soldado a sueldo. Eran mercenarios, no soldados. Y algunos, como en este caso, pues estaban interesados en el poder. Y además, yo ya sí recuerdo que el amigo Julio pues, nos hizo un podcast, ¿verdad?, sobre este William Walker. Podéis buscarlo. Convertir a Nicaragua en una colonia norteamericana de habla inglesa, a día de hoy parece absurdo. Aunque claro, con el nuevo presidente no os puedo decir. En fin, pero en 1855, Nicaragua era un país pobre, débil y escasamente poblado. Una gran afluencia de colonos norteamericanos y sus correspondientes esclavos podría haber sido capaz de esto. Oye, no una locura. Fijaros que en 1820 y 30, pues Texas se convirtió en territorio norteamericano y había sido todo el tiempo, primero, territorio del Imperio Español o de las tierras españolas, y posteriormente cuando se independizaron de México. Walker había sido invitado al país por los liberales derrotados. Con unos pocos cientos de mercenarios y seguidores, se apoderó de la capital después de derrotar a lo que era en aquel momento el ejército del país. Declaró que el idioma nacional iba a ser el inglés y legalizó la esclavitud. ¿Cómo no? Es posible que hubiese un intento de querer anexionarse el territorio a los Estados Unidos. Su gobierno sería reconocido en 1856 en los Estados Unidos por la administración de Franklin Pierce. Walker estableció un presidente títere y comenzó a planificar la colonización por parte de sus tocayeros norteamericanos. También cometió, como suele ocurrir a este tipo de personajes, un grave error. Se hizo cargo de los activos de la empresa de Vanderbilt. ¿Qué pasa? Pues que, hombre, a Vanderbilt no le podéis tocar. Tú puedes cargarte al gobierno, pero no toques a Vanderbilt, ¿verdad? Así que este rápidamente puso manos a la obra para deshacerse de él. Vanderbilt dio fondos
a Costa Rica para ofrecer a los hombres de Walker un pasaje gratis de regreso a Estados Unidos. Costa Rica se apoderó de los barcos en el lago Nicaragua, lo que redujo la movilidad de las comunicaciones de Walker con el exterior. Para 1857, Walker se declaró presidente. Walker, según los anales de la época, parece haber sido un buen soldado y ganó varias batallas mientras tomaba el control del país y resistía los continuos ataques que recibía desde el exterior. Guatemala, Honduras y El Salvador se aliaron para derrocar a Walker y Costa Rica se les uniría posteriormente. La alianza finalmente invadió Nicaragua, ¿vale? Y Walker rechazó el ataque, pero era obvio que su juego, que sus posibilidades estaban ya terminando. El capitán de un buque de guerra norteamericano negoció un acuerdo que permitía a Walker y a algunos de sus seguidores irse del lugar. Regresaría a los Estados Unidos en mayo del 57. Walker trató de hacer una reaparición en los siguientes 4 años. Para 1860 se le acabó la suerte. Fue interceptado por un buque de guerra británico, capturado y entregado al país de Honduras. Los hondureños rápidamente lo pusieron frente a un pelotón de fusilamiento. No vaya a ser que se lo piense lo mismo aquí también. El episodio lo que sí hizo fue enturbiar la ya tempestuosa política de las naciones centroamericanas. La guerra para expulsar a Walker fue moderadamente sangrienta, con alrededor, se calcula, de 1000 muertos en cada bando. Para final de siglo, Nicaragua tenía otra personalidad que dominaba el panorama político: José Santos Zelaya, el dictador que va a ser de Nicaragua desde 1893 a 1909. A ver, como todos los dictadores de la época, era despiadado con sus oponentes, pero como dictadores se le veía como una especie de liberal, ¿vale? Construyó una infraestructura muy necesaria para su país e incluso construyó escuelas, ¿vale? Tomó el control de la denominada Costa de los Mosquitos en 1894, lo que puso fin a siglos de los británicos, del dominio de los británicos que tenían aquella zona. En aquel momento yo dije que la Costa de los Mosquitos, lo que luego se llamó Bélice, y bueno, era una extraña combinación de los habitantes que había allí, de esclavos escapados, de descendientes de esclavos escapados, pueblos indígenas tribales, en fin, que sobrevivían como podían. Lo que causó problemas a nuestro dictador Zelaya fue su fuerte oposición al Canal de Panamá. Pensó que la mejor ruta, ¿cuál era? La suya, la de que pasaba en Nicaragua. Hombre, se estaba ganando un dinero con ella. En su oposición cortejó a Alemania y el Japón para ver si estaban interesados en la ruta de Nicaragua para crear un canal. No está claro hasta dónde llegó este interés, pero Zelaya difícilmente podía haber hecho algo más para que, en fin, Estados Unidos empezara a pensar que Zelaya sobraba. En febrero de 1907, los ejércitos de El Salvador y Honduras se unieron a los liberales nicaragüenses que se habían rebelado, ahora sí, contra Zelaya, e invadieron Nicaragua. En una corta batalla, las armas nicaragüenses acabaron con entre 2.000 y 3.000 invasores. En 1909, Zelaya se enfrentó a una rebelión en Bluefields, un lugar que estaba dominado por los británicos y que había estado en su poder durante décadas. Fue la sede nicaragüense de muchas empresas extranjeras que hacían negocio en el país, incluidas las todopoderosas empresas de minería de oro, las que cosechaban el caucho y la banana, como no puede fallar. El dictador, durante su reinado o su gobierno, había hecho concesiones a sus partidarios y compinches, lo que entraba evidentemente en conflicto con las políticas de los negocios extranjeros, que te da igual quién gobierne mientras me deje hacer mi negocio. Su ejército avanzó sobre Bluefields, capturando a 2 ciudadanos norteamericanos y ejecutándolos. Las políticas de Zelaya ya habían resultado en una intensa desaprobación norteamericana. Zelaya se dio cuenta de que si no se iba, los norteamericanos intervendrían, por lo que en un momento dado renunció y uno de sus partidarios, José Madrid, se instaló como presidente. Las fuerzas celayistas avanzaron, sin embargo, sobre Bluefields y un rebelde que estaba en aquella zona, el general Juan Estrada, dijo a la comunidad internacional que él, con las tropas que tenía, pues no iba a poder retener la localidad. Este es el punto en el que un oficial de la Armada llamado Smedley Butler, Smedley Butler, bueno, he dicho un oficial de la Marina, me he equivocado, un oficial de los Marines, estaba leyendo mal, entró en las guerras bananeras y debido a su participación, como ya explicamos en aquel podcast, llevamos 2 podcasts explicando, se convirtió en leyenda. Aunque se convirtió en una figura, no lo expliqué en su momento, apenas llegaba a los 1,80 m y provenía de una familia de cuáqueros de considerable influencia. Su padre y su abuelo habían servido, incluso en el Congreso, y su padre había estado durante unos años como miembro del Comité de Asuntos Navales en la Cámara de Representantes. Padre e hijo hicieron durante todo ese tiempo, lucharon por salvar a sus queridos marines y, como supimos en aquel podcast, pues las hazañas de Smedley Butler ayudaron
a salvar al cuerpo de un miserable intento que había tenido el Congreso de abolir a los marines, porque decían que no tenía sentido, teniendo en cuenta que ya no había desembarco, ya no había operaciones anfibias. Butler, desde el principio, no lo conté en su momento, no le interesó para nada ir a la universidad. Se alistó a los marines con 16 años, mintió sobre su edad. Llegaría demasiado tarde para luchar en nuestra guerra de Cuba, pero sí lo hizo en China, como explicaba, durante la rebelión Boxer, y en Filipinas durante la denominada insurrección filipina. En China, una bala que debía haber dado en su corazón fue desviada por un botón de su chaqueta, de su uniforme de latón, que llevaba como recuerdo siempre de su suerte, es decir, que ese botón le había salvado la vida. Llegaría a contraer la fiebre tifoidea en Asia y la fiebre de Chagras en América Central y sobreviviría a ambas. Se tomó entonces un año libre para recuperarse y se dirigió a una mina de carbón en Virginia Occidental, aumentando con ellas considerablemente su ganancia. Butler se reincorporó posteriormente al cuerpo ya con el rango de comandante, y estaba situado en Panamá al mando del 3er Batallón del 1º de Infantería de Marina. Desde allí fue llamado a intervenir en Bluefield, donde, lo que estamos diciendo antes, 300 rebeldes intentaban mantener esta localidad, frente a 1.500 tropas celallistas. Butler y algunos de sus marines desembarcaron en la ciudad y echaron a los celallistas, pero sin pegar un tiro, simplemente por pura presencia. Los celallistas se desvanecieron, pero los problemas en Nicaragua continuaron. Después de que algunos presidentes fracasaran, en 1912 en unas elecciones fue elegido Adolfo Díaz. Como este hombre necesitaba dinero, aceptó una administración judicial norteamericana de las aduanas nicaragüenses. El Departamento de Estado organizó un préstamo de $1,5 millones a través de un grupo de bancos de Nueva York. A cambio, obtendrían el control del Banco Nacional y de la línea ferroviaria y de los barcos a vapor del país. En julio del 12, el general Luis Pera, en aquel momento ministro de Guerra y miembro del Partido Liberal, se echó a las calles, lanzó una revolución. La facción de Mena tuvo éxito y llegó a sitiar la capital, Managua. El 4 de agosto, el presidente estadounidense Taft ordenó a 100 marineros que había en Managua que protegiesen la legación norteamericana. El 11 de agosto, los rebeldes bombardearon la capital, matando a cientos de personas. El 14 de agosto, el comandante Butler y su batallón de marines, formando en aquel momento por 334 hombres, llegaron a Managua y los rebeldes se tuvieron obligados a retroceder. Para septiembre ya no había marineros y marines, había 1.100 infantes de marina en Managua. Las hazañas de Butler incluían tomar un tren en territorio rebelde y montar ametralladora a la parte superior de los vagones. Al llegar a una ciudad ocupada por los rebeldes, los hombres de Butler fueron atacados por tropas a caballo que atacaban un tren armado con ametralladoras y parecía más bien sacado de una película verdad de los indios. Al final, las tropas rebeldes acabaron desapareciendo. Butler llegó a Mena, el general rebelde, y lo convenció de buscar refugio en Panamá. Vete porque va a ser mejor para ti. Los marines al final se retiraron del país, dejando a 100 de sus hombres para proteger la legación norteamericana y los intereses en el país. Las guerras bananeras fueron, como vemos, mucho más intensas en Nicaragua que en otras partes de América Central. La razón principal posterior sería Augusto Sandino, un hombre de apenas metro y medio que odiaba a los marineros norteamericanos. Sandino sería el líder rebelde más formidable al que se enfrentaría el norteamericano durante todas las guerras bananeras. Las principales corporaciones se habían interesado en Nicaragua a fines del siglo XIX, cuando las empresas norteamericanas y británicas habían ingresado en el país y habían establecido empresas, lo hemos dicho antes, para explotar los recursos nicaragüenses. Le habían dado un préstamo al presidente para ello. Vamos a trabajar su madera, su caucho, el oro y, por supuesto, las bananas. Los banqueros norteamericanos Brown Brothers y J&W Seligman and Company adelantaron otro préstamo al gobierno nicaragüense a cambio, ahora sí, otra vez, del control del ferrocarril y el Banco Nacional de Nicaragua. Parece ser que era la joya de la corona, ambas empresas. En el 16, los norteamericanos y Nicaragua firmaron el Tratado Bryan Chamorro, que otorgaba a los Estados Unidos derechos exclusivos para construir un segundo canal y los derechos sobre las bases navales. El Tratado de 1916 probablemente se basó en negar a otras naciones la posibilidad de construir un canal en el lugar en el que los norteamericanos pensaban construir el segundo. Después de la caída en Celaya, en el año 1909, Nicaragua se embarcó en otro periodo de inestabilidad. En general, Estados Unidos siempre apoyó a los gobiernos si estos eran de partidos conservadores. A principios de la década de los 20 estalló una guerra civil por unas disputadas elecciones presidenciales, pero la violencia al final se pudo contener rápidamente. Hubo otra incursión de los marines en Nicaragua a marzo del 27, cuando el general de brigada Logan Phelan condujo a 2.000 de sus hombres al país para proteger otra vez los intereses norteamericanos. Había estallado otra guerra entre el gobierno del Partido Conservador y la oposición del Partido Liberal. Estados Unidos también envió a un alto diplomático, Henry Stimson, exsecretario de Guerra,
Durante una visita prolongada en abril y mayo del 27, Stimson negoció un acuerdo en el que ambas partes acordaban que iba a haber elecciones libres en noviembre del 28. El acuerdo que Stimson negoció se llamaría el Pacto de Espino Negro. Según sus términos, los rebeldes y el ejército se desarmarían y Estados Unidos pues se encargaría de entrenar a una fuerza militar que no tuviese ningún partido, es decir, que no estuviese de tinte partidista. Adolfo Pérez terminaría los mandatos del presidente exiliado Carlos Solorzano y se celebrarían, como he dicho antes, elecciones en el 28, supervisadas por los mismos norteamericanos. Los estadounidenses establecieron y entrenaron esta nueva fuerza paramilitar nacional, esta fuerza, hemos dicho, política, la Guardia Nacional, que rápidamente se convirtió en una policía, de más o menos cierto éxito, y por un tiempo era apartidista. No todas las facciones nicaragüenses estuvieron de acuerdo. Sandino, que había luchado en la guerra civil en el lado liberal, dejó claro que lucharía contra el acuerdo y creó un grupo armado llamado Ejército para la Defensa de la Soberanía Nicaragüense. Augusto Sandino era, y es, se considera un líder elocuente y carismático. Su pasado era complicado, había matado a un hombre en una pelea y había tenido que huir del país. Se fue a Honduras, trabajó en una empresa azucarera, por cierto, de propiedad norteamericana, y luego se mudó a Guatemala para trabajar en una plantación de bananas. Sí, de United Fruit. Posteriormente continuó rumbo a Tampico, una ciudad en auge por los pozos petrolíferos. De su estancia en Tampico parece que se radicalizó en sus planteamientos políticos. Allí, un cierto socialismo, unas ideas de izquierda se estaban fortaleciendo entre los trabajadores petrolíferos mexicanos. Sandino trasladó su pequeña pero creciente fuerza a El Jícaro, un pequeño pueblo en la remota provincia de Nueva Segovia, y modestamente pues la rebautizó como Ciudad Sandino. Modestamente quiero decir que modestia aparte. Las fuerzas norteamericanas en el país, alrededor de 1.100 marines, hicieron planes para reprimir a Sandino. Sandino cometería un gran error que le costó mucho. En julio del 27 atacó la ciudad de Ocotal, que estaba guarnecida por 41 infantes de marina y 40 guardias nacionales nicaragüenses, y reforzada por una columna de 75 marines y 74 guardias. Ocotal en aquel momento era una ciudad de unas solas 1.800 almas, que tenía una mala posición defensiva. Sandino decidió que este era el momento de atacar e incluso llegó a anticipar la victoria. La fuerza sandinista intentó infiltrarse en Ocotal la noche del 15 de julio, pero un centinela de los marines dio la alerta y detectó este intento de ataque, y con lo cual, pues, en fin, la infiltración falló, pero Sandino aún así ordenó ataques al día siguiente. A ver, los rebeldes superaban en número al menos a 6-1 y los asaltos a la ciudad fueron implacables. El cuartel, como he dicho antes, en cuanto a tropas de marines y guardias nacionales, era mucho menor en número, pero eso sí, los hombres estaban mucho mejor armados y preparados. Y un aspecto inusual de esta batalla en Ocotal, que resultó decisivo, fue la aparición de una nueva arma. Los aviones de los marines, 5 biplanos DH-4 de diseño británico. Cada avión tenía 2 ametralladoras y podía transportar varias bombas de poco entidad, poco peso. 2 de los aviones atacaron a los sandinistas en la mañana del ataque inicial, y más tarde en el día los 5 aparatos aparecieron sobre el campo de batalla. Un avión llegó a bombardear repetidamente a los hombres de Sandino. Esta fue una de las primeras veces en la historia militar que los aviones se utilizaron en la tarea de apoyo aéreo cercano de las tropas terrestres, lo que, por cierto, anteriormente se convertiría en algo típico, ¿verdad?, de las operaciones de los marines, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Los ataques aéreos eran algo que los hombres sandinos nunca habían experimentado y frenaron el ataque de los sandinistas, con lo cual al final Sandino tuvo que retroceder y retirarse a las montañas. Los marines y la Guardia Nacional solo tuvieron una baja y un herido a pesar de la intensidad de los combates. Los sandinistas, por su parte, dejaron al menos 70 muertos, quizás más, porque los heridos pues no se pudieron contabilizar. El 18 de octubre del 27, los hombres de Sandino derribaron un avión de la Marina, capturaron al piloto y al artillero, los enjuiciaron y luego los fusilaron. Sandino anticipó una operación de los marines para intentar rescatar a los aviadores. Una patrulla dirigida por los marines fue enviada rápidamente y Sandino las emboscó, obligando a retirarse, matando a 4 de los guardias nacionales en el proceso. Las operaciones de los marines continuaron siendo frustradas. A mediados de diciembre, 2 columnas de marines y guardias nacionales iniciaron una marcha destinada a alcanzar y destruir el cuartel general de Sandino, que había sido trasladado a la cima de una montaña. Ambas columnas se enfrentarían a un intenso fuego y tuvieron que retirarse. Una de las columnas, con 174 guardias y marines, pues se retiró al pequeño pueblo de Quilalí. Allí estaban rodeados por una fuerza Sandino. Se tuvieron que mantener bajo un intenso fuego y tuvieron bajas inusualmente graves, atentos, 8 muertos y 31 heridos entre ambas tropas. La aviación de la Marina volvió a ser una característica.
Un aviador, bueno, estoy diciendo marinas o marines, no es lo mismo. Creo que no está bien explicada aquí si eran aviones de la marina o aviones de los marines. Pero bueno, un aviador, el teniente primero, Christian Sild, llegaría a realizar 10 vuelos durante 2 días, aprovechando un campo de aterrizaje improvisado bajo el intenso fuego enemigo. Aterrizaba, entregaba provisiones y llegó a evacuar a 18 heridos. El avión, de aquellos tiempos, pues no tenía frenos, por lo que los marines tenían que correr hacia el avión y literalmente agarrar las alas para reducir la velocidad al aterrizar. Actuaban casi como estas cuerdas, ¿verdad?, de apontaje que se utilizan en los portaaviones. El teniente llegaría a ganar una medalla de honor por estas acciones. Al final, Sandino tuvo que interrumpir la acción. Al mes siguiente, una fuerza mayor se abrió paso hasta el remoto cuartel general de Sandino y lo encontró abandonado. Los rebeldes de Sandino establecieron una base regional utilizando tácticas clásicas de guerrilla, aterrorizando a los residentes y sobre todo a los grupos locales. Los sandinistas recaudaban impuestos y amenazaban con castigos a cualquiera que se atreviera a cooperar con las fuerzas del gobierno o los norteamericanos. La cooperación se hacía literalmente a machetazos y los sandinistas no dudaban en ejecutar a cualquier oponente. Al final hubo una división, pero no entre los sandinos y los norteamericanos, con respecto a qué debíamos hacer para luchar contra Sandino. Y sobre todo, había elecciones en el 28, ¿cómo hacemos que haya elecciones y se consideren limpias dentro de lo que cabe? Se plantearon 2 opciones, atraparlo o dejar a los marines en ciudades y pueblos para evitar la interferencia de la guerrilla de la votación. Al final se utilizó la estrategia de ocupar ciudades y 5.000 soldados norteamericanos supervisaron las elecciones el 4 de noviembre del 28. Los nicaragüenses eligieron a un nuevo presidente del Partido Liberal, el general José María Moncada, que iba a suceder a Adolfo Díaz. En ese momento los norteamericanos se felicitaron de que fuera la primera elección honesta en la historia de Nicaragua. Dada la tumultuosa historia política del país, incluso llegaría a poder ser cierto que era verdad que las primeras elecciones libres no habían tenido unas elecciones tan honestas desde entonces. Nicaragua en ese momento estaba habitada por menos de 1 millón de personas y al igual que la mayoría de otros países de Centroamérica, la mayoría de la población vivía, como explicábamos en el anterior podcast y en el primero, en el lado del Pacífico, al oeste de la cadena montañosa que recorre el país en la parte central. El lado oriental, que está el Caribe, estaba poco poblado y los habitantes solían ser nativos, que literalmente se sentían nativos, no nicaragüenses. Esto incluyó al mosquito o misquito, parte de los mismos grupos que habitaban en la Honduras británica y en la, como he dicho antes, la costa de los mosquitos. Los marines llegarían a encontrar a los nativos aliados útiles para hacer patrullas en profundidad en la selva, es decir, les servían de guías. La parte nicaragüense de la costa de los mosquitos no fue formalmente parte del país, atento hasta 1894, cuando nuestro amigo Zelaya había entrado en la zona. Como he dicho antes, los británicos la dejaron entrar porque no estaban interesados en la guerra, por lo que negociaron y resolvieron el problema. Parte del hábitat tradicional de los mosquitos era el río Coco, el río más largo de América Central, que forma parte de la gran frontera que hay entre Honduras y Nicaragua. El río fluía y fluye a través de una densa selva y tiene su origen en las montañas de la parte central del país y como cualquier zona pantanosa y con selva, pues es excelente para los guerrilleros. Y digamos que los nativos lo sabían. Como he dicho antes, las elecciones fueron un éxito, pero la resistencia de Sandino continuaba. Las agresivas patrullas de unidades pequeñas no conseguían dar con ellos. En la víspera del año 9 de 1930, Sandino tendió una emboscada a una patrulla de los marines, matando a 8 de los 10 hombres que la formaban. Luego cambió su enfoque y se fue a la costa caribeña, asaltando negocios de propiedad norteamericana, incluida pues sí, una plantación de bananas de la United Fruit. En ese momento la United Fruit y otras empresas estadounidenses solicitaron ayuda con urgencia y recibieron un tipo de respuesta completamente nuevo a lo que estaban acostumbrados. El secretario de Estado Stimson les dijo que tenían que depender ¿de quién? Del gobierno, que le han elegido libremente y democráticamente. Si eso no era de ayuda, pues entonces a lo mejor la United Fruit lo que tenía que hacer era irse. Estamos hablando ya del año 1930, han pasado muchos años de las guerras bananeras. El conflicto continuó a un nivel más bajo, pero a veces estallaba. El 28 de diciembre del 32 se planeó una ceremonia para celebrar la finalización de la conexión ferroviaria. El presidente saliente Moncada iba a colocar el denominado clavo de oro. Los marines y la Guardia Nacional fueron avisados de que Sandino planeaba saltar la ceremonia. Un grupo de 70 guardias bajo el mando de un marine, Lewis Bargel Chesty Puller, sí, ese Chesty Puller que luego sería uno de los marines más queridos del cuerpo de marines, abordó un tren y se dirigió al sitio. El tren se detuvo en el sitio donde se había programado la ceremonia y encontró
a cientos de sandinistas que ya habían llegado y estaban saqueando el lugar. Hubo tiroteos y se diezmó a los hombres sandinos, matando a 31 personas. Sin embargo, esta derrota no acabó con la existencia de Sandino. Por cierto, no lo he comentado antes porque no me acordaba, pero la imagen que está utilizando Dani para hacer lo que es el podcast, la que utiliza que estos marines con una bandera, esa bandera era de Sandino, ¿vale? Esa bandera que aparecía ahí es de la que utilizaban las tropas de Sandino, ¿vale? O sea que esa imagen es de este momento de la guerra bananera. Bueno, cuando las últimas tropas norteamericanas finalmente abandonaron Nicaragua en 1933, Sandino acordó disolver la mayor parte de sus fuerzas y trabajar con el gobierno. Sandino y el gobierno acordaron que se le permitiría mantener a 100 hombres armados y una base en el remoto norte. Y al final 1.800 sandinistas fueron desmovilizados. Los marines, como vemos, nunca llegaron a capturar a Sandino, pero otros nicaragüenses sí. El 21 de febrero del 34, Sandino fue invitado a una cena formal en el Palacio Presidencial. El grupo de Sandino se fue alrededor de las 10, pero poco después su automóvil fue detenido en un control de carretera que había sido organizado por el jefe de la Guardia Nacional, un tal Anastasio Somoza, no sé si os suena. Sandino y sus 2 compañeros, exoficiales de las fuerzas sandinistas, fueron capturados y llevados a un aeródromo cercano. El hermano de Sandino también estaba allí, habiendo sido secuestrado antes. Los 4 hombres fueron ametrallados hasta la muerte. Somoza daría un golpe de estado unos años más tarde y la familia Somoza gobernaría el país durante los siguientes 42 años. Y bueno, creo que ha llegado el momento de que Julio nos hable de un personaje que comentaba en el anterior podcast, quizás muy de pasada, que era Lee Christmas, un mercenario. Christmas, Navidad, vaya apellido más raro, ¿verdad? Bueno, pues Lee Christmas, como explicamos antes, ayudó al almirante Fried en muchos momentos y llegaría a ser incluso general. Pero no os quiero adelantaros. Julio, ¿por qué no nos cuenta un poquito más de quién era este Lee Christmas y qué papel tuvo en las guerras bananeras? Perdonad. Muy buenas, recojo el guante que me has lanzado, Esau. Yo pensaba que me tocaba hablar de Banana Joe, sí, del Bud Spencer, ya sabéis la canción de O Banana, ¿no? Un auténtico guerrero, soldado de leyenda o aventurero, ¿no? En guerras bananeras, o por lo menos lo que yo siempre he tenido en la mente. Pero no, me va a tocar hablar de un personaje. Y cuando digo personaje, aquellos que sois oyentes míos, ya sabéis lo que significa. Os voy a hablar de Lee Christmas, ¿no? El hombre de la Navidad. Este hombre nace el 22 de febrero del año 1863, siglo XIX, en el condado de Livingston, Luisiana, a unas 19 millas aproximadamente de Baton Rouge. Su verdadero nombre, o nombre oficial, es el de Leon Winfield Christmas. En aquel tiempo, cuando Lee nace en Estados Unidos, pues estaba en medio de una cruenta guerra civil, como sabéis todos. Y la familia Christmas estaba de lado, o su ubicación o cercanía era con el sur, es decir, aquellos que perderían posteriormente, los derrotados, el sur de los Estados Unidos, ¿no? Los confederados también. Su padre, por cierto, era veterano de la guerra con México, esa guerra de ampliación de territorio o, según ellos, de liberación de los territorios oprimidos por los mexicanos. Como todos aquellos que pierden o caen derrotados, es despojado de los cultivos de algodón que constituían la base o riqueza de la familia de Lee Christmas. En consecuencia, bueno, también en la juventud, ya sabéis que esta gente pues empieza a trabajar muy jovencito. No es como los niños de hoy en día, chicos, que, bueno, ninguno de los jóvenes estará oyendo este podcast, pero sabéis que tardan más en trabajar. Así que empezaría a trabajar como piloto de remolcadores en el lago Pontchartrain y posteriormente en el año 1879 se convertiría en guardafrenos del ferrocarril, residiendo en McCobb, Mississippi, trabajando para el sistema central de Illinois. Dentro del sector ferroviario ayudaría a construir el ferrocarril de Louisville, Nueva Orleans y Texas. Y regresaría al servicio de pasajeros como jefe de equipajes antes de que se completara la línea. Posteriormente se convertiría en bombero para el ferrocarril y ascendería a ingeniero con la edad de 22 años.
Como ingeniero operaría locomotoras entre Memphis y Nueva Orleans hasta que en el año 1897 se quedó dormido a los mandos de una locomotora tras 54 horas de servicio, provocando una colisión con un tren que se aproximaba. Fue despedido de la Illinois Central y trabajó en cositas esporádicas, pequeñas cosas que le salían durante los 3 años siguientes, hasta que finalmente se produce o se llega a conclusiones definitivas en el accidente, ¿no? Se produce un protocolariamente, una investigación, no es como hoy en día, se tarda mucho y se tardaron 3 años, debido a que llevaba 54 horas continuas de servicio. Sí, lo que acabas de decir, 54. Si ya uno con 24 horas seguidas está que se muere, pues 54. Fue exonerado de toda responsabilidad, pero no pudo ser recontratado como ingeniero porque no pudo pasar una nueva prueba de daltonismo y se le forzó a darse de baja en el año 1891. Con lo cual tenemos a nuestro Lee, que tiene un problema, daltonismo, y trabajar con ferrocarriles siendo daltónico es un problema. En ese momento estaba casado y tenía 2 hijas. Y pues se vio obligado otra vez de nuevo a trabajar en trabajos de muy mala paga en la ciudad de Nueva Orleans. Así que la cosa no pintaba bien para este hombre, que en ese momento, podríamos decir que tenía una depresión, estaba en un estado mental muy bajo, anímicamente. La situación no pintaba nada bien. En el año 1894, con apenas $2 en su bolsillo, se embarcó o subió a un barco bananero con rumbo a un país el cual ignoraba que existía y que jamás había oído hablar de él. Iba a ir a Centroamérica y más en concreto iba a ir a Honduras, que para los estadounidenses de aquella época sonaba casi más como algo de leyenda, ¿no? Algo de película, por así decirlo. Honduras, ¿no? Sonaba como ocurría con muchos europeos con el África negra, ¿no? Y muchos países del África negra, que sonaba aquello más aventura que otra cosa. Llegaría a Puerto Cortés, procedente de Nueva Orleans, en una sofocante noche de octubre del año 1894. Honduras estaba en plena guerra, pero a los americanos, a los gringos, como les llaman, que llegaban en los barcos bananeros, poco le importaba. Aquello, era como el pan de cada día. Christmas se colocó como maquinista en el único ferrocarril que existía en Honduras, unos 95 kilómetros, en otros ha salido 90, más o menos, kilómetros aproximadamente, tierra adentro desde Puerto Cortés hasta Pimienta. Esa era la vía, una vía prácticamente comercial. El origen, ya sabéis, trasladar los productos de la tierra. No había una base como tal y entonces este hombre se alojaba en el Hotel Le Fer. Y como todo aquel estadounidense o gringo de la época allí, pues compartía su tiempo en las cantinas del puerto con maleantes y aventureros y muchos botarates amigos que llegaban de todas partes de Estados Unidos. A eso sumar aquellos que eran soñadores, aquellos que tenían mucha fantasía e imaginación y mucho tramposo y mentiroso. Por supuesto, jamás habían oído hablar de las victorias por medio de las cuales Manuel Bonilla, Policarpo Bonilla y Terencio Sierra habían acabado con el mandato del tirano Domingo Vázquez, ¿no? El gran demonio en aquellas tierras. Y por supuesto, nada les importaba de esas victorias que hubiesen obtenido o que habían llegado como consecuencia de la ayuda del presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya. Esto que, ya os contará Esaú, un conglomerado de aventureros desventurados y esas influencias de la zona. Sería finalmente el 13 de abril del año 1897 cuando por primera vez se vio involucrado en la vida política de Honduras. Os he dicho antes que trabajó con ferrocarriles hasta el año 1897, me diréis uno, pero en Estados Unidos, ¿no?
Claro, él estuvo trabajando en Estados Unidos con ferrocarriles, pero es en 1897 cuando finalmente desaparece todo ese vínculo con los ferrocarriles ya en la propia Honduras. ¿Y cómo se ve involucrado en la vida política? Pues mirad, ese día las tropas del general José Manuel Durón, bajo el estandarte del presidente provisional Enrique Soto, hermano del reformador Marco Aurelio Soto, tomaron la guarnición de Puerto Cortés. Aquello sonaba a una auténtica revuelta, ¿no? Lee Christmas llegaba a esa localidad procedente de los campos bananeros al frente de su pequeña locomotora y su hilera de vagones armados de bananos cuando fue capturado por las tropas sotistas, por aquí sí decirlo, que es para que entendáis un poco la diferencia, quienes les obligaron, o le dijeron, oiga, usted, como piloto o conductor de este pequeño tren, tiene que llevarnos hacia San Pedro Sula. Va a ser nuestro transporte de estas tropas revolucionarias, so pena de morir si se negaba. Así que yo no sé ustedes, pero amigos, nuestro Lee Christmas tenía peligro, tenía que andar con mucho cuidado. Como resultado de esta aventura en la que se vio obligado a participar haciendo acopio de todo su ingenio para sobrevivir, se le ascendió a capitán del ejército de Honduras. Y es que Lee tenía cierto carisma, sabía ganarse a la gente, no era el típico estadounidense o gringo, que lo usaré mucho a lo largo de este audio, con cara de bobalicón y que no se enteraba de nada. Yo creo que esas noches en cantinas, en bares de mala muerte, rodeados de la peor turba de la zona, le habían hecho aprender mucho, más que cualquier escuela. La escuela de la vida, amigos, la escuela de la vida. Dicen o cuentan entre las leyendas e historias que usó el gran cubo de hielo que traía de San Pedro Sula como escudo para protegerse de las balas enemigas. Otra cosa que ya os adelanto, y que para que no os sorprenda a lo largo de este audio, es que este hombre posteriormente ayudó, participó en varios libros, entrevistas, etc. Y era una persona aventurera. Y lo he dicho 3 veces. Quiere decir que exageraba mucho, pero que nada os pille por sorpresa de un estadounidense que exagera sus aventuras. Lejos mis palabras de esta realidad. En fin, volviendo, cuando el general Terencio Sierra asume la primera magistratura de la nación, se convierte en el gran líder de la misma, lo primero que hizo fue de rodearse de hombres cuyo valor y lealtad estaban a prueba de fuego. Y es que eso sí que es cierto, necesitamos gente leal, gente de la mía, pegadita. Y uno de ellos era Christmas. En ese momento entraban en círculo, ese círculo cercano, y eso es muy importante. Por cierto, en ese entonces, ese cuerpo, por así, esa Spiritu Corps, esa guardia pretoriana, estaba formado por unos 185 hombres, pobremente uniformados, las cosas como son, sin ninguna organización militar o táctica, y menos equipo o disciplina que podíamos decir que se pudiese asemejar a la guardia pretoriana que os decía, esas SS, ¿no?, o cualquier otra unidad que os venga a la mente, ¿no?, o el batallón vikingo que contábamos en la Segunda Guerra Mundial. Christmas ya no es uno cualquiera y tiene una unidad increíble. Esta unidad, por así decirlo, esta Guardia Corps, es la conocida Policía de Tegucigalpa y se constituye el 24 de mayo de 1902 y al frente de la misma va a estar el coronel Lee Christmas, ya ascendido. Y es que el general Sierra era un hombre culto, autoritario y que desconfiaba mucho de la presencia o de los locales. Se fiaba más de estos extranjeros, esta guardia varega, también si queréis asimilarlo, ¿no? Christmas, por contra, fue un hombre que, os digo, frente a esta unidad tan caótica, se encargó de uniformarlos, de darles zapatos, algo tan básico, y evitó el uso de los fusiles, que eran muy viejos, eran, vamos, de las guerras casi coloniales,
y decidió equiparlos con pistolas más modernas. Por cierto, Christmas y el general Manuel Bonilla se conocerían en mayo de 1902 y entre ellos surgió una de esas amistades instantáneas, basadas en el mutuo aprecio y el entendimiento. Ellos no se identificaron como uno igual a otro, eran gente, por así decirlo, de la misma liga. Y eso, amigos, también es un elemento de amistad. ¿Quién de ustedes, señores y señoritas, no ha tenido o tiene algún amigo que puede que tenga diferentes perspectivas de la vida, pero es en el respeto y en el aprecio en el cual nace la amistad? Y esto ocurrió entre Christmas y el general Manuel Bonilla. Pero bueno, de modo que cuando Terencio Sierra se negó a entregarle la presidencia a Bonilla, Christmas en ese momento se vio obligado a tener que elegir entre darle su apoyo a su patrón o a su amigo. Ya sabéis lo del patrón, que esto es muy colombiano. Así que el 31 de enero de 1903, los habitantes de Tegucigalpa fueron sorprendidos con la noticia de que la fuerza policial de la unidad, y digo fuerza policial por no decir esa guardia pretoriana al mando de su jefe, habían cruzado el cerro para unirse a la revolución. Esto sorprendió a todos, les pilló por sorpresas. Lee Christmas era un soldado por instinto y no por entrenamiento, ya que no tenía esa formación. Tenía más espíritu que estructura o conocimientos militares. Peleó en diversos enfrentamientos o batallas, si quieren ustedes entender, que le dieron fama de temerario, de alocado. En consecuencia de esta forma de actuar, fue herido varias veces y por lo menos dado 3 veces por muerto por las tropas enemigas. Fijaros cómo fue la situación. Esaú, no me digas que te he traído un personaje, ¿eh? Este venía de la muerte. Decimos de Rasputín que este casi volvía igual que él, ¿no? Pero siempre volvía y lograba la victoria. Era, pues, una carta, era un as en la manga. La marcha que hizo como segundo jefe de Saturnino Medal desde el Pacífico hasta Tegucigalpa en la guerra del año 1902 que estás comentando, fue lo que le dio su primera experiencia en una batalla, por así decirlo, más organizada, más profesional. Combatió al lado del general Bonilla hasta que éste recuperó la presidencia de la República, que legítimamente le pertenecía. Su primer acto oficial del general Bonilla, a su entrada triunfal en la ciudad de Tegucigalpa, siempre al frente de su ejército victorioso, esto es muy romano, fue nombrar a Christmas de nuevo jefe de policía, pero esta vez con el rango de general de brigada. Esto tuvo lugar el 25 de febrero de 1903. Creo que faltaba alguien, no sé si sería el propio Christmas, que le dijera al general Bonilla: memento mori. En ese momento el país vivía momentos muy, muy difíciles, agravados por la muerte del diputado, el doctor Pedro Antonio Trejo, la cual ocurrió en Santa Bárbara a manos de un inspector de policía. Y claro, también tiene lugar el fallecimiento del coronel Ezequiel Romero en ese mismo incidente. Esto va a ser algo muy serio. La historia fue que el grupo de diputados liberales, a la cabeza del cual figuraba el expresidente de la República, Policarpo Bonilla, estaba siendo acusado por el poder ejecutivo de promover los desórdenes y la anarquía. El caos, alguien se estaba convirtiendo en profeta del caos. Al amanecer del 6 de febrero del año 1904 tuvo lugar el incendio de la Escuela de Artes, siniestro o situación al que se le dio cierto cariz político. Aquello no era un simple incendio. Ese mismo día, ya bien entrada la noche, el diputado Miguel Antonio Navarro fue agredido de palabra por el director de policía, nuestro querido Lee Christmas. Y lo he querido, disculparme la ironía, debido a que había hecho burla en la Cámara de un proyecto de policía montada en la que Christmas estaba muy interesado, ¿no? Este general Christmas, oye, a modo casi como de la policía montada del Canadá. Según describe un historiador local,
Víctor Cáceres Lara, en su libro sobre el golpe de Estado del año 1904, el general Christmas interceptó al diputado Navarro a la altura del Puente Mayol en medio de la noche. Sacó su cuchillo al calor de la discusión y si la cosa empezaba a ponerse muy, muy tensa, y de no haber sido porque el diputado comenzó a gritar «ayuda, ayuda», y que había un grupo de parlamentarios cercanos en la zona que se apersonaron al lugar, quizás el general Christmas hubiera apuñalado hasta la muerte al diputado Navarro, o no, eso no lo sabremos. Navarro denunció el hecho al Congreso y en la sesión matutina del lunes de 8 de febrero solicitó una moción para que se pidiera al presidente Bonilla la inmediata destitución del general y su enjuiciamiento en el tribunal respectivo. La moción, redactada finalmente por el doctor Bonilla, fue aprobada con solo un voto en contra, la del presidente de la Cámara, el licenciado Fausto Dávila, hermano de quien luego sería presidente Miguel Dávila. El Congreso se declaró en sesión de permanente en espera de la resolución del Ejecutivo. El propio doctor Bonilla era consciente de que al aprobarse la moción, el presidente Dávila, que suspendería la sesión, se presentó más bien, con una fuerza militar de 100 hombres, acercándose o apostándose en las afueras del Congreso. Esto suena, amigos, típico golpe, ¿no? Golpe de Estado, casi, o pseudo golpe de Estado, ¿no? La presión a través de la policía o del ejército hacia la autoridad ejecutiva o parlamentaria. Cuenta el propio doctor Policarpo Bonilla, y así lo relata y os lo paso a leer: comprendí que su actitud sospechosa significaba que era aquel el día escogido para el golpe de Estado, de que tanto se había venido hablando. Iban a completarse ya 2 horas de estar suspendida la sesión. Vi pasar al director de policía Christmas para los aposentos del presidente de la República y regresar enseguida. Dije a un diputado: ese será el encargado de disolvernos. A los pocos minutos el recinto fue allanado por la fuerza pública. Según cálculos o comentarios del propio doctor Bonilla que reflejó, había en torno a 200 hombres, entre oficiales, cadetes y tropas, las cuales ingresaran o se presentaron al Congreso Nacional al mando del coronel Jerónimo Rivas. El propio Bonilla recuerda que vio a Christmas en una puerta lateral y le dijo: Christmas, Christmas. Y la respuesta de Christmas fue mirarle y apuntarle con sus Winchester. Esto es muy del oeste. En ese momento el propio Bonilla cuenta que le dijo: tira, Yankee, vil deshonra de tu raza, miserable esbirro, tira. Pero alguien levantó el brazo y le impidió hacer fuego. Fijaros cómo era la situación tensa, que aquí Christmas estaba actuando casi más como un macarra, si me permitís usar este lenguaje tan coloquial, ¿no? O un hooligan, si queréis. Ese golpe de Estado de 1904 es uno de los capítulos más vergonzosos de la política local en aquel momento o hasta aquel momento, que desembocaría, ya sabéis, con el derrocamiento del general Manuel Bonilla y una nueva guerra civil que terminó con la entrada de las tropas nicaragüenses de José Santos Zelaya en Tegucigalpa en 1907. Un año después, al cumplir Christmas su segundo aniversario como jefe de la policía, el presidente Bonilla le hizo entrega de una espada de honor en nombre del gobierno de la República, rindiéndole las gracias por sus servicios prestados. Grande, grande Christmas. Ha sido un hombre, un gran policía, un gran general, un gran mando. Con motivo de ese reconocimiento oficial, el general de brigada había encargado en París, sí señores, la ciudad de la moda, un vistoso uniforme de gala, cuentan bordado con ribetes de oro, el cual, junto con la espada recibida y sus botas charoladas, constituyeron el atuendo con que regresó a Puerto Cortés de visita a su familia, pleno de poder y gloria. Podríamos decir que la palabra crecido no es suficiente adjetivo, ¿no? Estaba increíble.
Christmas continuó disfrutando del favor oficial luego de participar en la aventura armada que llevó de nuevo al poder al general Bonilla en el año 1911. Su buena suerte duró hasta la muerte del gobernante, que tuvo lugar el 21 de marzo de 1913, a sazón desempeñando las funciones de comandante de Puerto Cortés, cargo del que fue destituido, removido si queréis, por órdenes del presidente Dr. Francisco Bertrán. A partir de entonces comenzó su decadencia económica, política o su suerte, si queréis entender. Regresó tiempos después a la ciudad de Nueva Orleans, donde fallecería el 24 de enero de 1923 a la edad de 60 años. Y este es un poco resumen, y puedo que os haya contado algunas de las cosas que cuenta mi gran amigo y compañero Esaú, pero yo os dejo un huevo de Pascuas. Christmas, Lee Christmas. Oye, pues cuando me contó Esaú, aventurero, mercenario, tal, digo, leches, ¿de qué me suena mi Christmas? Y aquí mi huevo de Pascuas. No es Banana Joe, como os decía al principio del audio, hablando del gran Bud Spencer, sino que Christmas es un famoso mercenario que acompaña al señor Stallone en sus aventuras. Y ahí os dejo, buscar quién es Navidad, porque era un tipo duro, un tipo muy, muy duro. Bueno, lo prometido es deuda, este podcast va a ser más largo. Nuestro amigo Julio nos ha contado quién era este Lee Christmas o Lee Navidad. ¿Navidad? ¿Qué personaje es Navidad? ¡Ay! Siempre Julio con sus huevos de Pascua. Vamos a seguir con otra guerra bananera que a lo mejor parece que no, pero fue o se es considerada guerra bananera, que es Cuba. A ver, ya sabemos que en 1828 los norteamericanos nos hicieron la puñeta con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y en algunas pequeñas cadenas de islas en el Pacífico. Era todo lo que nos quedaba de nuestro querido imperio español y con ellos pues acabaron. Cuba, de todo lo que he dicho antes, era la parte más valiosa, pero sobre todo problemática de lo que nos quedaba. Los cubanos, ya sabemos, se habían rebelado varias veces en el siglo XIX. Por ejemplo, tenemos la rebelión de 1868-78, la llamada Guerra de los 10 Años, que terminó con una victoria española que costó a los rebeldes todas las tropas que tenían y se cobró la vida de 200.000 personas, entre tropas, rebeldes y civiles. Una rebelión más pequeña fue la que hubo de 1879-80, que fue también sofocada rápidamente. Las rebeliones, eso sí, dieron lugar a alguna reforma. La esclavitud fue abolida en Cuba en 1886 y Cuba obtuvo cierta representación en las Cortes españolas. Otra rebelión cubana estalló en 1895. Esta fue la rebelión en la que se vio envuelto el poeta cubano José Martí, o considerado por los cubanos el gran patriota. Pasó un tiempo en el exilio en la ciudad de Nueva York y Tampa, haciendo muchos amigos norteamericanos, y su poesía se hizo popular. Moriría en combate con las tropas españolas en Cuba en 1895. España en aquel momento mandaría a uno de sus mejores generales, Valeriano Bayler, a Cuba en 1896. Bayler utilizaría una nueva técnica, que luego posteriormente fue utilizada en diferentes guerras como la mejor para acabar con una guerrilla, que era la política de reconcentrar, es decir, vaciar el campo y llevar a la población civil a una serie de campamentos y, por lo tanto, cualquiera que fuera encontrado en el campo se debía considerar rebelde. Bayler fue conocido por los cubanos como el carnicero. Decenas de miles de cubanos se perdieron en los campamentos, eso sí hemos de decir, pero bueno, en aquel momento la sanidad era mala allí, aquí, en cualquier sitio, y bueno, al final fue devuelto a España en 1897 y la política de concentración fue abandonada. La represión española de los cubanos, o lo que ellos decían que la represión, como decía aquel periodista, desde aquí no veo nada que pueda llevar a una guerra, despertó la simpatía de los estadounidenses. Los periódicos amarillistas utilizaron la guerra para alimentar su guerra de suscripción, avivando la fiebre de la guerra con la idea de que Estados Unidos tenía atento a la obligación moral de ayudar a escapar del pérfido yugo español, esto digo que decían ellos, a los cubanos. Como sabemos, el USS Maine fue enviado a Cuba como muestra de su fuerza en el año 1898 y el 15 de febrero explotó en el puerto de La Habana
por en aquel momento causa desconocida. Luego se ha sabido que fue por un fallo de diseño de las calderas que estaban cerca de la zona de Santa Bárbara, creo que recordar. En fin, en el accidente murieron 160 tripulantes. En ese momento los norteamericanos no se sabe por qué pensaron que habían sido los españoles, que habían destruido el barco, por alguna razón. En fin, Estados Unidos utilizó el incidente del Maine para justificar la declaración de guerra a los españoles el 21 de abril. Las tropas norteamericanas abandonaron Tampa y desembarcaron en Cuba, librando varias batallas sangrientas contra las tropas españolas. Como sabemos, el 3 de julio la flota española en el puerto de Santiago, 4 cruceros blindados y 3 destructores intentaron abandonar la ciudad para ir a otra parte de las islas, pero quedaron hundidos o varados en la batalla. La guerra terminó oficialmente el 13 de agosto de 1828, dejando a los Estados Unidos en posesión, lo he dicho antes, de Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam y una serie de islas. Las bajas norteamericanas fueron relativamente leves, alrededor de 2.000 muertos, en su mayoría por las enfermedades tropicales que a los españoles conocemos bien, porque cuando mandábamos a alguien allí, pues siempre solían verse afectados. Una parte de la legislación norteamericana fue vital para la guerra en Cuba. Un senador norteamericano llamado Henry Teller, de Colorado, había añadido una enmienda a la declaración de guerra contra España. Conocida como la enmienda Teller, establecía que Estados Unidos no tenía intención de anexar la isla y se iría cuando se lograra la pacificación. Pues mira, qué buenos son. En 1901, el senador Orville Platt, de Connecticut, añadió una enmienda a un proyecto de ley de asignaciones que daba atentos en los Estados Unidos el derecho, eso sí, de intervenir en Cuba cuando estuviese en peligro el orden. Recordáis que ya han utilizado esta misma triquiñuela en otros países durante las guerras bananeras. Conocida como la enmienda Platt, reemplazaría la enmienda Teller y en efecto le dio a los Estados Unidos el derecho de intervenir, simplemente cuando lo deseara. La enmienda también requería que Cuba obtuviera la aprobación norteamericana para firmar cualquier tratado con otra nación que mantuviera su endeudamiento externo bajo y que permitiera arrendamientos a largo plazo para bases navales norteamericanas. Al parecer, el senador Teller estuvo de acuerdo con la enmienda del senador Platt. La enmienda Platt permaneció en vigor hasta que fue derogada en 1934. Había un intenso debate político en Washington sobre qué hacer con estas nuevas posiciones. Por un estrecho margen, Estados Unidos decidió mantener Filipinas hasta que estuviera lista para la independencia y dejar, eso sí, que Cuba se independizara con las condiciones que hemos dicho. Puerto Rico y Guam siguen siendo territorios norteamericanos hasta el día de hoy bajo diversas cuestiones. Pues sabemos que Puerto Rico no es 100% norteamericano. La Cuba de posguerra fue había sido devastada por la rebelión y bueno, la infraestructura se había visto muy comprometida. A ver, mientras habían estado los rebeldes, pues cientos de plantaciones de azúcar habían sido dañadas o destruidas y muchos edificios públicos, escuelas, hospitales, pues habían sido perjudicados. La producción en aquel momento que llegaron los norteamericanos de alimentos estaba muy baja y gran parte de la riqueza había sido destruida, incluida también los acontecimientos durante la guerra hispano-norteamericana. La primera tarea de la ocupación norteamericana fue asegurarse de que los mismos cubanos no murieran de hambre. Durante la guerra hispano-norteamericana, los rebeldes habían ayudado a los norteamericanos acosando a las fuerzas españolas. Cuando terminó la guerra, los norteamericanos retiraron a los insurrectos o les ordenaron rendirse, entregar las armas con un pago de $75 a cada uno. Las fuerzas estadounidenses entonces ocuparon Cuba hasta 1902, gobernando en cooperación con los cubanos, pero claramente el ejército norteamericano era quien mandaba. Mientras la nueva legislatura cubana trabajaba en una constitución, los estadounidenses insistieron en que la enmienda Platt se apareciera en su documento fundacional. Los cubanos protestaron, pero bajo la amenaza de que las fuerzas norteamericanas no se irían de otra manera, se añadió debidamente a la Constitución. Por fin las tropas norteamericanas abandonaron Cuba en 1902. La enmienda Platt se utilizaría posteriormente para justificar 4 ocupaciones norteamericanas de Cuba. A ver, no fueron para derrocar a los gobiernos hostiles. Simplemente, perdóname la expresión, los gobiernos cubanos pidieron ayuda a los estadounidenses para evitar rebeliones y cualquier cosa que amenazara las vitales plantaciones de azúcar norteamericanas que, en fin, digamos que se estaban beneficiando tanto las élites cubanas como norteamericanas de estas plantaciones. Estas ocupaciones militares siempre tenían algún resultado positivo. Afortunadamente, el segundo gobernador militar, el general Leonard Wood, era un oficial competente. Wood gobernaría parte de Cuba y más tarde fue gobernador militar de la isla. Era médico e hizo mucho para mejorar la salud de la isla. Se encargó de mejorar la recogida de basuras, algo que se estaba haciendo de una manera más metódica por primera vez en Cuba, y trabajó en la instalación de sistemas de alcantarillado y acceso de agua potable en aquella zona donde no había.
La salud pública sí que mejoró rápidamente, particularmente cuando Walter Reed comenzó a tomar medidas para controlar los mosquitos, reduciendo considerablemente los incidentes de fiebre amarilla y malaria, que como siempre habían sido el gran enemigo español y, como dijimos antes, norteamericano en la guerra. El general Booth, sin embargo, tendía a ser, eso sí, como pasa a muchos generales, autoritario. Los cubanos que violasen las normas de saneamiento atentos podrían ser azotados públicamente, con lo cual, pues, hombre, no sé si era la mejor manera para enseñar higiene. La ocupación también construyó y reconstruyó cientos de edificios públicos. La educación en Cuba siempre había sido buena, cuando había sido territorio español. Y bueno, los estadounidenses pensaron que su método era mejor, así que tradujeron libros norteamericanos al español para sus estudiantes. El método de Ohio iba a ser el modelo, haciendo hincapié en una educación básica en lectura, escritura, matemáticas y formación profesional. Es seguro que la suya era mejor que la nuestra. A los cubanos no les gustaba mucho la insistencia de la Marina de los Estados Unidos en elegir una ubicación para una base permanente en la isla, pero, como he dicho antes, había una enmienda, la enmienda Platt, que lo permitía. La Marina miró Santiago, La Habana, Bahía de Nipe y Guantánamo. Parece que había preferido La Habana, lo que horrorizó a muchos cubanos. Apelaron al presidente Roosevelt, que le dijo a la Marina que La Habana estaba fuera de los límites para crear una base. La Armada al final eligió Guantánamo como base por su proximidad al estratégico paso de Barlovento entre el este de Cuba y Haití. Había sido el paso más importante durante siglos, y por cierto sigue siendo, porque es una ruta principal para el transporte marítimo desde el Atlántico hacia el Caribe. Y evidentemente se había hecho mucho más estratégico cuando se construyó el Canal de Panamá. Como veis, está todo relacionado. Guantánamo, el Canal de Panamá, lo decíamos en el anterior podcast. La ocupación norteamericana y los amistosos presidentes cubanos hicieron que las inversiones norteamericanas en Cuba se dispararan. Los estadounidenses compraron maquinaria azucarera y obtuvieron contratos para los servicios de las ciudades y el ferrocarril. Minor Cage, de la United Fruit, ¿qué hizo? Compró en aquel momento 200.000 acres cerca de la bahía de Nipe por $400.000. La creciente inversión norteamericana en Cuba también aumentó la probabilidad de una intervención estadounidense para proteger, como siempre, a las empresas de propiedad norteamericanas cuando una posible violencia política amenazara a Cuba. Las elecciones por fin se celebraron en diciembre de 1901, resultando en la elección de Tomás Estrada Palma como presidente. Las tropas norteamericanas salieron tras la toma de la posesión de Estrada Palma. La política cubana en aquel momento era caótica y muy volátil. En una elección claramente fraudulenta, Estrada fue reelegido presidente en el 5. Una revuelta contra Estrada comenzó en agosto del 6, lo que llevó a, en aquel momento, la otra ocupación norteamericana. En aquel momento sería la segunda, la primera es la que hemos dicho antes. Anteriormente, en su presidencia, Estrada había permitido una legislación que, como he dicho antes, permitía a Estados Unidos arrendar la bahía de Guantánamo y bajó los aranceles a los productos norteamericanos que llegaban a Cuba. A muchos cubanos no les gustaba esta postura pro-norteamericana. Los inversores estadounidenses y los estadounidenses involucrados en la industria azucarera, que era en aquel momento de vital importancia de Cuba, apoyaban firmemente al presidente. Entonces, cuando solicitó el apoyo norteamericano para lidiar con la rebelión, estos norteamericanos de pro lo apoyaron y el gobierno tenía que actuar. En una complicada maniobra política, Estrada renunció a la presidencia en septiembre del 6. Cuba se quedó sin presidente y eso proporcionó la justificación para la segunda ocupación norteamericana de Cuba. El 6 de octubre del 6, las tropas norteamericanas desembarcaron en Cuba. Participarían más de 5.000 soldados que se autodenominaron el Ejército de Pacificación Cubana. El presidente estadounidense Roosevelt había enviado una comisión encabezada por el secretario de Guerra William Howard Taft, el que luego sería presidente, para investigar y ver si con negociaciones podían resolver los problemas. Pero no se podía. Tras la renuncia de Estrada Palma, bajo los términos del Tratado de 1903, Taft se convirtió, ahora sí, en un gobernador interino de Cuba. El 12 de octubre, un civil, Charles Magoon, fue nombrado gobernador de Cuba. Magoon ya se había desempeñado anteriormente como gobernador de la zona del Canal. Era impopular entre la mayoría de los cubanos y había acusaciones infundadas de corrupción. Un logro positivo fue que Magoon ofreció una amnistía que puso fin en gran medida a la rebelión cubana. En enero del 9, Magoon entregó al gobierno de Cuba al recién elegido presidente José Miguel Gómez. La segunda ocupación norteamericana de Cuba terminaba y las tropas se retiraron. En el momento de la retirada, la economía de Cuba estaba en crisis, con un alto desempleo y se produjeron protestas, especialmente en las provincias orientales en el este de Cuba. La pobreza era tan extrema que muchos agricultores pobres tenían que vender sus tierras a los especuladores estadounidenses interesados en establecer más plantaciones de azúcar. Algunos pequeños propietarios incluso perdieron sus tierras por simplemente robos o por situaciones de terror. Un grupo muy afectado por el desempleo y el sesgo crónico eran los afrocubanos,
una parte relativamente alta de la población que había en las costas orientales. La esclavitud, lo hemos dicho antes, había durado en Cuba hasta 1886 y la discriminación seguía siendo fuerte. En 1906, un activista llamado Evaristo Stenoz fundó el denominado Partido de Independientes de Color, o PIC. El gobierno cubano prohibió el partido en el 10, pero no lo desarticuló. En mayo del 12, Stenoz lanzó una rebelión en Oriente a la que se unirían 10.000 hombres. Los rebeldes atacaron algunas plantaciones de azúcar norteamericanas y quemaron una ciudad. El presidente cubano Gómez solicitó la intervención norteamericana. El establecimiento cubano parecía estar preocupado de que la rebelión se convirtiera en una guerra racial del tipo que había devastado Haití un siglo antes. El 2 de junio, 2.600 marines desembarcaron en Cuba y se extendieron, guarneciendo pueblos y plantaciones de azúcar y comenzando la denominada tercera ocupación norteamericana. Los marines protegieron las infraestructuras y las zonas urbanas, permitiendo que el ejército cubano persiguiera a los rebeldes. La represión, según cuentan las crónicas, fue brutal, caracterizadas por masacres y ejecuciones sumarias. No hay registros confiables, pero entre 3.000 y 6.000 personas fueron asesinadas en las provincias orientales, la mayoría de ellos afrocubanos. Eran fáciles de detectar, ¿verdad? Cuando fue capturado, Stenoz fue ejecutado sumariamente y con él su movimiento acabó. Con el orden restablecido, las tropas norteamericanas salieron de Cuba el 2 de agosto. Esta se cuenta como la tercera ocupación norteamericana de Cuba, pero fue corta y leve, y el gobierno cubano en el momento continuó en el poder. Las condiciones políticas en Cuba, mientras tanto, se mantuvieron volátiles. En noviembre del 16, el presidente Mario García Menocal proclamó la victoria, pero la elección había sido arreglada, dicho finamente. El Partido Liberal se rebeló a principios del 17, liderado por el expresidente José Miguel Gómez. Las fuerzas rebeldes crecieron rápidamente a 30.000 y la presidencia de Menocal estaba en grave peligro. Sin embargo, Menocal tenía una baza bajo la manga, y es que era fuertemente proestadounidense y los norteamericanos suministraron armas a sus fuerzas. Finalmente, los marines fueron enviados, desembarcando el 12 de febrero del 17, poco antes de que los Estados Unidos entraran en guerra con Alemania. La rebelión desapareció y hubo pocos combates entre rebeldes y norteamericanos. Las fuerzas estadounidenses volvieron a proteger las plantaciones de azúcar, las minas y otras instalaciones. Parte de la motivación estadounidense era asegurar el suministro de azúcar, que era vital para la economía de guerra. La política cubana continuó como de costumbre durante los primeros años de ocupación, con los marines asegurándose de que no se produjeran rebeliones. Esta ocupación no contó al principio con un gobernador militar como ya han pasado las tres anteriores. Menocal ganaría la reelección en el año 20, pero la corrupción y el fraude eran tan evidentes que en 1921 las autoridades de ocupación intervinieron y ahora sí se hicieron cargo del gobierno de Cuba. El 6 de junio del 21, el general Enos Crowder llegó a bordo del acorazado Minnesota. Fue descrito oficialmente como un representante especial del presidente, pero en realidad lo que todo el mundo conoce como un gobernador militar. La experiencia de Crowder se remontaba a la década de 1880 en el territorio de Arizona, cuando participó en las luchas contra el jefe apache Jerónimo. Durante 2 años Cuba fue gobernada desde las cubiertas del Minnesota. Crowder organizó elecciones y también trató de reformar la economía cubana. Se llevaron a cabo las elecciones cubanas y el general Crowder renunció, convirtiéndose en embajador en Cuba. Los marines, a excepción de los guardias que siempre hay en una legación, se marcharon el 23. Los esfuerzos norteamericanos por imponer el orden en las acciones cubanas tuvieron un impacto mínimo. El general Machado y Morales fue elegido presidente y se estableció en aquel momento como casi dictador. Cuba permaneció estrechamente conectada con la economía norteamericana, con 2/3 de la cosecha de azúcar de Cuba procesada en molinos que eran propiedad norteamericana y que además poseían 1/5 parte de la tierra cubana. Cuba, como se ve en aquella película, también se ve afectada por el crimen norteamericano relacionado con la era de la prohibición y la mafia, ya que, como sabemos, con la prohibición se prohibió la posesión, venta y producción de alcohol. Y Cuba está muy cerca de Estados Unidos y durante la prohibición, La Habana se convirtió en un lugar de fiestas salvajes para norteamericanos que anhelaban el alcohol y entretenerse de muchas maneras. La mafia norteamericana contrabandeó, si se puede utilizar este verbo, con alcohol de Cuba a los Estados Unidos y gradualmente llegaron a operar en Cuba. Aunque, como sabemos, el apogeo de la mafia en La Habana fue más tarde en la década de los 50. Cuba al final cayó bajo el dominio de un dictador que al principio era un poder detrás del trono, pero emergió como un hombre fuerte con la figura de Fulgencio Batista. Estaría bajo el gobernó Cuba, primero del 34 al 44 y por último del 52 al 59, cuando lo derrocó una revolución encabezada por Fidel Castro. Pero esa es otra historia. Y vamos con otra nación del Caribe,
Las guerras bananeras en la isla de Haití. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ay, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta Armé me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Y vámonos a una isla muy querida por los españoles, La Española, que como sabéis es una gran isla caribeña con Cuba al oeste y Puerto Rico al este. Esta isla está dividida entre Haití y la República Dominicana. La historia de esta isla es inusual, ya que Haití había sido una colonia francesa durante la época colonial, mientras que la República Dominicana era territorio español. En Haití queda poco rastro de los años en que fue territorio español. Recordemos que España cedió Haití a Francia en 1697 y fue conocida en francés como Saint-Domingue. Los franceses desarrollaron rápidamente las plantaciones de azúcar y el café en Haití. Durante muchas décadas Haití fue el mayor productor de azúcar y la posesión colonial más valiosa del mundo, produciendo una gran cantidad de azúcar a través de una forma eficiente, pero sí eso sí despiadada, de plantaciones mantenidas por esclavos, así como provocó una gran cantidad de ingresos para Francia. En 1790, atentos, Haití tenía entre 30.000 y 35.000 blancos, 25.000 mestizos y 500.000 esclavos. La Revolución Francesa de 1789 pues también afectó a Haití, lo que finalmente resultó en una rebelión masiva de esclavos. Este hecho lo conté yo en un podcast hace muchos años en Victoria, buscarlo, ¿vale? Los británicos intervinieron y Napoleón, como conté en aquel podcast, envió un ejército de 75.000 hombres para reprimir la rebelión. Pero, como pasaba siempre en aquella zona, la enfermedad y sobre todo la guerra irregular mataron a muchos de estos soldados en una serie de batallas y atrocidades extremas. Se calcula que de estos 75.000, los franceses tuvieron 70.000 muertos y los británicos llegaron a perder 40.000 soldados y marineros. Algo así como 25.000 colonos blancos y un número desconocido de criollos mestizos pues murieron, y aproximadamente unos 200.000 esclavos. En total se calcula que la factura del carnicero fue de 350.000 vidas. Es considerada la única rebelión de esclavos exitosa en la historia, pero como vemos el coste fue altísimo. Francia finalmente reconoció la independencia de Haití,
pero impuso una indemnización de 150 millones de francos que paralizaría la economía haitiana durante muchas décadas y tardó más de un siglo en pagar. Haití, mientras tanto, experimentó una inestabilidad política crónica, aunque tuvo varios dictadores notables, uno de los cuales llegó incluso a conquistar República Dominicana, que gobernaría Haití desde el año 1822 a 1844. Haití, a finales del siglo XIX, era un territorio difícil. La guerra por la independencia había acabado con la vida de la mitad de la población y destruido la mayor parte de su infraestructura, incluida casi toda la industria azucarera, que había hecho que la colonia fuera tan importante para Francia. Hubo una violencia prolongada entre los contendientes por el poder, y la guerra de independencia que puso fin a la ocupación haitiana de la República Dominicana, pues también afectó a la economía de Haití. Francia amenazó en un momento dado con reconquistar Haití, solo si la nación insular aceptaba, lo hemos dicho antes, que pagase esa indemnización, ¿verdad?, esa reparación por los daños infligidos durante la lucha por la independencia. Además, mientras tanto, Estados Unidos no reconoció formalmente a Haití hasta 1862. Haití poseía un sitio que habría sido una excelente base naval, Mole San Nicolás, que algunos oficiales navales norteamericanos deseaban desesperadamente. En 1870, el presidente Grant, el de la Guerra Civil Norteamericana, propuso anexar la vecina República Dominicana, pero el Senado de los Estados Unidos rechazó la propuesta. Sin embargo, sí que hubo varias intervenciones norteamericanas en Haití en el siglo XIX. Estas intrusiones norteamericanas, generalmente por parte de buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, era que aparecían en Puerto Príncipe y su misión era proteger a los estadounidenses o a las propiedades norteamericanas. Fijaros, ¿cuándo aparecieron estos buques? En 1857, 59, 68, 69, 76, 88, 92 y otras veces más en 1900 y 1911. Como he dicho antes, el territorio era dado a mucha inestabilidad política. Entre 1843 y 1915, solo uno de los 22 gobernantes cumplió un mandato completo y varios acabaron muertos. Hubo 102 guerras civiles, golpes o revueltas durante ese lapso. Haití estaba dirigida siempre por una élite que era en gran parte urbana, en su mayoría de raza mixta y descendía de raíces tanto francesas como africanas. El campesinado rural era en su mayoría negro y las relaciones entre los dos grupos eran siempre tensas. La élite tendía a ver a los campesinos rurales como unos pueblerinos sin educación y si además si no se la dais, pues peor todavía. Haití tiene aproximadamente unos 28.000 kilómetros cuadrados, aunque algunos de estos territorios pues están ocupados por tierras montañosas que son, eso sí, buenas para el cultivo de café y para la guerra guerrilla. En el año 15 el país tenía una población de alrededor de 2 millones de personas. La capital y el centro de la política y la economía era Puerto Príncipe, que tenía una población en aquel momento de 60.000 almas. La población, como he dicho antes, era predominantemente rural y se dedicaba a una agricultura de subsistencia con algo de pesca, una migración estacional para trabajar como mano de obra en las plantaciones de azúcar y algunas opciones de irse a una plantación bananera o de azúcar. Aunque Haití, como he dicho antes, había sido independiente de 1804, la cultura estaba frecuentemente influenciada por Francia. Los miembros de las familias de élite viajaban a Francia para estudiar y hablaban el francés y el criollo haitiano dominante, comúnmente llamado creole. Los estadounidenses habían sospechado de la actividad de los alemanes en el Caribe desde la crisis de 1903 en Venezuela y la actividad alemana en Haití despertó preocupación. Las sospechas norteamericanas sobre la expansión alemana se remontaban a más de una década. Los buques de guerra alemanes y estadounidenses habían estado muy cerca de una batalla en Samoa en 1889, pero un tifón intervino y hundió 3 buques de guerra alemanes y 3 norteamericanos. Los alemanes también habían estado interesados en Filipinas y después de nuestra guerra hispano-norteamericana compraron, como sabemos, las partes restantes de las islas que teníamos en territorio asiático, las cuales eran las Carolinas, las Marshall y las Marianas. En cuanto a la actividad alemana en Haití, en 1897 las cañoneras alemanas hicieron cumplir una demanda de indemnización porque un alemán había sido expulsado del país en una disputa legal, así que pagarnos. En 1903 otro episodio de diplomacia de cañoneras alemanas ocurrió cuando un buque de guerra alemán intervino en la rebelión haitiana. El barco alemán encontró una cañonera haitiana que había interferido con un barco mercante alemán, pero el barco haitiano se hundió para evitar la captura. Los buques de guerra alemanes no aparecieron en las aguas de Haití por casualidad. Había unos 200 alemanes en Haití, varios de los cuales se habían casado con familias haitianas influyentes. Esto había permitido a los alemanes convertirse en ciudadanos haitianos y evadir la disposición constitucional de que ningún extranjero podía poseer tierras haitianas. Yo no soy un extranjero, soy parte de una familia haitiana.
De una u otra forma, atentos, en un momento dado los alemanes llegaron a controlar el 80% de todo el comercio exterior a Haití. Los alemanes poseían además varios servicios públicos en Puerto Príncipe y Cap Haitien. Los ciudadanos alemanes incluso poseían un pequeño ferrocarril, así como almacenes y otras instalaciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tenía una visión extremadamente sombría de que estos alemanes en Haití no estaban haciendo nada bueno. Al igual que en otras naciones de la región, Haití tenía deudas que no podía pagar, no solo los préstamos, sino incluso los intereses de estos préstamos. La deuda era siempre con bancos norteamericanos y europeos, aunque no está claro cómo encaja en la deuda la indemnización a Francia por daños y perjuicios que tenían desde 1804. En 1910 y 11 el Departamento de Estado organizó un consorcio de bancos de Nueva York para prestar a Haití lo necesario para pagar esa deuda con Francia. La condición era que los bancos tomarían el control de la Banca Nacional de la República de Haití. El presidente legalmente elegido de Haití murió en un accidente en 1912. 5 hombres entonces lucharon por el poder, hasta que el general Wilbraham Guillem Sam asumió el poder en marzo del 15. El presidente Sam casi de inmediato se enfrentó a otra rebelión y llegó a tomar rehenes. La intervención norteamericana que condujo a una ocupación del país comenzó en el 15. El incidente precipitante fue que murió nuestro presidente Sam. El presidente se enfrentaba a la oposición y había en aquel momento fusilado a 167 presos políticos. La mayoría atentos eran de familias de élite y la reacción pública fue extrema. Una turba invadió el Palacio Presidencial y literalmente destrozó el cuerpo de Sam y mostró los restos de su cadáver en público durante los siguientes días. Las opiniones norteamericanas sobre Haití se vieron agravadas por el racismo que vivía Estados Unidos en aquella época. El secretario de los Estados Unidos escribió sobre el pueblo de Haití. La experiencia de Liberia y Haití muestran que la raza africana carece de cualquier capacidad de organización y carece de genio para el gobierno. Incuestionablemente hay en ellos una tendencia a recurrir al salvajismo y desechar los grilletes de la civilización. Con ese tipo de sesgo casual en el centro del gobierno de Estados Unidos, no es de extrañar que la ocupación tuviera lugar, pero sí que terminará. Sin embargo, el hecho de que fuera la ocupación norteamericana más larga durante la Guerra Bananera no debe sorprendernos, ¿verdad? El 28 de julio del 15, los buques de guerra norteamericanos desembarcaron a 330 marines en Puerto Príncipe. El secretario de la Marina ordenó a las tropas que protegieran los intereses nacionales y europeos de posibles ataques de los de los diversos grupos revoltosos que había. Otra razón parece haber sido evitar la elección de un presidente con tintes anti-norteamericanos que reemplazase a Sam. Después de que Sam fuera asesinado, los rebeldes estaban en proceso de hacerse cargo del gobierno. Los rebeldes en aquel momento estaban a punto de controlar la capital cuando llegaron los marines y se retiraron cuando los norteamericanos amenazaron con perder la ciudad si entraban en ella. El gobierno militar estadounidense declaró la ley marcial en 1915 y duró atentos hasta 1929, un periodo inusualmente largo para que se aplicara, ¿verdad?, una ley marcial, que normalmente es algo de emergencia para un momento puntual. Según se dice, es el periodo más largo de aplicación de la ley marcial en la historia de Estados Unidos. Y durante esos años, hasta el año 30, Haití no tuvo una legislatura, o sea, un sistema parlamentario. Los haitianos generalmente se negaban a ocupar muchos puestos gubernamentales porque los norteamericanos estaban ocupando su país. Como consecuencia, el personal de los marines y de la Armada a menudo ocupaban puestos administrativos civiles. Los haitianos que apoyaron a la ocupación norteamericana sufrieron el desprecio de sus conciudadanos y enfrentaron el racismo de los norteamericanos que dirigían el país. El gobernador militar norteamericano de Haití era el almirante William Caperton. Eligió a Philippe Soudré d'Artinguenave como presidente haitiano, pero todos los haitianos que trabajaban para el gobierno tenían un poder casi mínimo. Caperton declaró la ley marcial, lo hemos dicho antes, el 3 de septiembre, permitiendo el arresto y la detención de los denominados alborotadores. d'Artinguenave no siempre estuvo feliz de ser la marioneta de los Estados Unidos. En un incidente se le exigió que firmara un tratado que otorgaba a los norteamericanos derechos sobre la mayoría de las funciones gubernamentales de Haití, pero él se opuso. ¿Y a quién apareció? Pues Smedley Butler, que llevó una escuadra de tropas al Palacio Presidencial. El presidente no estaba dispuesto a reunirse con Butler y se encerró en un baño. La historia, la cual puede ser cierta o no, es que Butler encontró una escalera, la apoyó contra una pared exterior, subió a la ventana del baño, la abrió y encontró al presidente sentado con sombrero de copa formal leyendo una revista. Se dice que Butler entró por la ventana y presentó a d'Artinguenave el tratado y una pluma para firmarla.
Recordáis que decía siempre Butler que él podía darle lecciones a nuestro querido Al Capone. La legislatura haitiana adoptó una nueva constitución que se aprobó en un referéndum por un margen de 98.225 votos a favor a 768 en contra, lo que sugiere que la votación estuvo más que supervisada por los norteamericanos. La nueva constitución fue escrita por un político norteamericano llamado Franklin Roosevelt. Una disposición clave era que los extranjeros ahora podían comprar tierras en Haití, revirtiendo una política que se había mantenido desde 1804. El cambio fue muy atacado por los haitianos. Después de que los Estados Unidos declararan la guerra a Alemania en el 17, los activos alemanes en Haití fueron confiscados, eliminando la competencia con los norteamericanos. Y en aquel momento los ciudadanos alemanes además fueron internados. Hubo algunas inversiones norteamericanas en plantaciones de azúcar, pero la inversión general fue ligera y no particularmente rentable. Una característica única de Haití era un grupo llamado cacos, mejor definido como una clase hereditaria de rebeldes campesinos que era endémica de las montañas. También se pueden usar bandidos. Se remontaban a los guerreros esclavos rebeldes durante la Guerra de Independencia de 1789 a 1804. Su relación siempre con el caos en la política presidencial no está clara, pero siempre estuvieron presentes. En cualquier caso, los cacos proporcionaban gran parte de la oposición a la ocupación norteamericana y llegaron a luchar en 2 guerras. Merle Butler y otros oficiales de los marines llegaron la guerra a los cacos, que, como he dicho antes, estaban en las zonas montañosas, sobre todo en zonas remotas. Derrotaron una gran fuerza de cacos en la pequeña ciudad portuaria de Gonaïves. El resto de los cacos estaba en la cima de una montaña, denominado Fort Rivière, aparentemente un antiguo puesto francés abandonado. El capitán en aquel momento Butler y 26 marines abrieron paso por los matorrales y asaltaron el fuerte. En aquel momento los cacos superaban en número a la pequeña fuerza de Butler, pero casi no tenían armas modernas. La única víctima norteamericana fue porque fue alcanzada por una roca arrojada por uno de los cacos. Alrededor de 50 de los cacos murieron en el asalto. Los rebeldes aprendieron que no podían ganar una batalla cara a cara con los marines, que estaban mucho mejor armados y entrenados. Butler además iba a encargar de entrenar a una nueva fuerza paramilitar llamada la Gendarmería de Haití. El objetivo era crear una fuerza entrenada y no partidista, ¿os acordáis como antes? Lo que había pasado en Nicaragua. Y bueno, su misión era que ser leal al gobierno y no a ningún otro partido. Un elemento importante era que la mayoría de los reclutas eran haitianos negros, que debían reprimir, y lo hacían voluntariamente a los grupos rebeldes que siempre eran de raza mixta. A Butler se le dio el mando de esta fuerza. La falta de cooperación haitiana llevó al gobernador norteamericano a disolver lo que quedaba de legislatura. Para eso tenía que obtener otra vez la firma del presidente y de su gabinete. El término técnico es prórroga, y legalmente solo el presidente podría prorrogar la legislatura haitiana. El 19 de enero del 17, Butler y algunos de sus gendarmes fueron al Palacio Presidencial e intimidaron otra vez a Dartigenev para que firmara un documento que disolvía la legislatura y que, como he dicho antes, no se volvería a reunir hasta 1929. En Haití el resentimiento por la ocupación norteamericana era generalizado y los marines tenían que usar los que se describió como métodos de castigo, entre muchas comillas. Los métodos incluían patrullas de combate, redadas policiales, siempre temprano en la mañana, confiscación de propiedades y sobre todo matanza, no de personas sino del ganado, que es casi peor. La ocupación revivió la práctica de la mano de obra forzada y no remunerada en carreteras y otros proyectos públicos, utilizando una ley haitiana que databa de mediados de los 60, de 1860. En teoría, a estos trabajadores forzados se les iba a dar comida, vivienda y transporte adecuado, y trabajaban solamente un periodo específico. Pero como podéis imaginar, estas condiciones nunca se cumplieron. Los marines trajeron consigo actitudes norteamericanas sobre los prejuicios contra la raza. La historia haitiana, como he dicho antes, se había caracterizado por personas de raza mixta que dominaban la política y la cultura y que no simpatizaban con los pobres urbanos rurales que eran normalmente negros. Los ocupantes norteamericanos no hicieron tal distinción. Un haitiano era un haitiano. Una actitud que, por cierto, ayudó a forjar un sentido de identidad haitiano común basado en que se oponían ambos dos a los norteamericanos. En el 18 se produjo una rebelión masiva estimada en 40.000 soldados, o soldados sería mucho, guerrilleros. Los marines los detuvieron con la ayuda de la recién reclutada y entrenada gendarmería haitiana. Las bajas entre los estadounidenses fueron bajas, pero perecieron 2.000 haitianos durante la represión de la rebelión. Un haitiano mestizo llamado Carlomagno Peralte había sido arrestado por un cargo menor en Puerto Príncipe, pero escapó al campo.
Era un abogado que había recibido formación en Francia, pero logró apelar a los cacos y reunir un número considerable de sus rebeldes, hasta 5.000, para comenzar un movimiento de resistencia contra los norteamericanos. En octubre del 19, Peralte fue localizado y muerto a manos de una patrulla de los marines en una trampa que recuerda a la captura de Emiliano Aguinaldo en la guerra con los rebeldes filipinos. Peralte fue eliminado, pero los marines cometieron un error muy grave, y es que su cuerpo fue atado a una puerta y llevado de vuelta a la base para probar que había muerto. Un oficial de los marines pensó que sería una buena imagen propagandista, ¿verdad?, mostrar a Peralte muerto como un ejemplo de lo que le podía suceder a los rebeldes. ¿Qué pasaba? Que la fotografía, una vez tomada, mostraba un Peralte crucificado. En el católico Haití, esto tuvo una profunda resonancia y el efecto opuesto de la intención de los marines. La imagen, por cierto, se sigue utilizando como una imagen antiamericana más de un siglo después. Peralte fue sustituido por su segundo al mando, Benoit Betraville. Los norteamericanos lanzaron una operación para eliminar la resistencia de los cacos, utilizando 1.300 marines y 2.700 gendarmes. La campaña llegó a utilizar incluso aviones con bombas primitivas. Se arrojaban bolsas de correos donde en su interior había granadas o cualquier otro tipo de explosivo. Betraville llegó a capturar a un marine herido, lo llevó al campamento y lo decapitó. Cocinó su corazón y el hígado y se lo ofreció a sus hombres. Betraville hacía esto para absorber el coraje y la sabiduría del prisionero en una especie de ceremonia de origen vudú. Una patrulla de los marines recibió una pista de un campesino y atacó el campamento de Betraville. Betraville fue herido, alcanzado por los disparos y posiblemente mientras intentaba rendirse. Tras la muerte de este segundo líder, pues terminó la denominada Segunda Guerra de los Cacos. La aplicación, por tanto, de la ley por parte de los marines era dura. Nuestro querido Butler, en aquel momento capitán, describió la campaña contra los rebeldes como brutal. Los marines siempre estuvieron mejor armados y los rebeldes apenas llevaban armas de fuego. Butler describió cómo después de una fallida emboscada de los cacos, los marines, enojados, los persiguieron como cerdos y mataron al menos a 75 de los cacos. En enero del 19, el comandante Clark Wells supuestamente ejecutó a 19 rebeldes. Los detalles son confusos, pero los haitianos lo creyeron y la historia del incidente provocaron la rebelión liderada por Carlomagno Peralte. El público norteamericano se estaba volviendo aislacionista y el sentimiento crecía contra la ocupación a medida que circulaban historias de crueldad y atrocidad. Las historias eran extremadamente exageradas, pero tenían una base de realidad. En una pequeña comunidad en el norte de Haití, un oficial norteamericano mató a 2 haitianos solo por divertirse. Fue arrestado y confinado a una institución mental. Los haitianos rurales no protestaron mucho porque, en verdad, la ocupación norteamericana para ellos les había traído una cierta paz. Eso sí, teniendo en cuenta cómo había estado sometido por los cacos, pues digamos que esta paz era hasta benigna para ellos. Hubo otro incidente sangriento de impacto mayor. En el 29, en Les Cayos, los marines dispararon contra una marcha campesina, matando al menos a 10 personas. Esto dio lugar a una gran cantidad de críticas y el presidente Herbert Hoover creó una comisión para investigar la situación. Nombró a W. Cameron Forbes para dirigir la comisión y viajó a Haití. La comisión, denominada Comisión Forbes, concluyó que la ocupación militar norteamericana había hecho algunas cosas buenas, pero que estaba excluyendo a los haitianos de cualquier autoridad real, causando ira y oposición. Las conclusiones contradictorias de la Comisión Forbes fueron el principio del fin de la ocupación. El siguiente presidente fue el hombre que había escrito la Constitución de Haití, Franklin Delano Roosevelt. La mayoría de los marines abandonaron Haití en el 32 y algunos sí que se quedaron hasta el 34. Para cuando se fueron, el recuento oficial de cadáveres era de 146 marines y 3.000 haitianos muertos durante la ocupación. Sin embargo, se sabe que el número de muertes de haitianos es evidentemente mucho mayor. En el 34, Roosevelt inició la política de buena vecindad que enfatizaba las relaciones amistosas entre las naciones estadounidenses en el sentido más amplio. En el 35, el nuevo presidente Stenio Joseph Vincent tomó el poder de Haití. En aquel momento corrompió a la gendarmería sustituyendo a sus oficiales por sus partidarios. Y la gendarmería se convertiría en una herramienta para que el presidente de turno controlara la oposición y Haití. Y bueno, vámonos a otra guerra bananera, a una zona donde no pensábamos, a otra zona del Caribe, a la República Dominicana. Vámonos con la intervención norteamericana, que tuvo mucho que ver con el presidente norteamericano Woodrow Wilson. El presidente, como muchos hombres de su época, era notablemente racista en sus opiniones sobre los afroamericanos y veía a las poblaciones mestizas del Caribe y América Central como incivilizadas y primitivas. Wilson creía
que los Estados Unidos debían enseñar a estas otras naciones a mejorar. En su opinión, mejorar significaba que debían parecerse a los Estados Unidos. Amplificó el corolario Roosevelt para que fuesen más, no solo que había que disciplinar a los deudores, sino que había que enseñarles a ser buenos hombres. Parafraseando aquella película, hay un norteamericano dentro de cada uno de estos negros incivilizados, ¿verdad?, que está pugnando por salir. Él pensaba que no había muy buenos gobernantes en el Caribe, él los iba a poner. Por esta época, la República Dominicana estaba poblada principalmente por campesinado rural y la población total era aproximadamente de 800.000 habitantes. El primer censo nacional se había hecho en 1920 y mostraba que había 895.000 personas. La capital era nuestra querida Santo Domingo, tenía en aquel momento unas 20.000 almas. La ciudad había sido un territorio español, una ciudad europea de pro, y se considera la ciudad más antigua en América desde 1498. Durante nuestra época el territorio se había denominado Santo Domingo y la ciudad de Santo Domingo había sido una vez la más importante en la red de puertos y fortalezas que habían mantenido protegida las flotas españolas desde el Nuevo Mundo hasta España. Pero a finales del siglo XVIII ese papel se había perdido junto con las flotas y el territorio había sido abandonado en ciertas partes. La República Dominicana tenía en aquel momento unos 48.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, casi el doble del tamaño de Haití. El país tiene una historia inusual, consideran dos fechas de independencia. La primera, que marcó la independencia de nuestro territorio en 1821, y lo dicho antes, la independencia de Haití en 1844. El dominio haitiano fue muy opresivo, mayor al que podía haber tenido si acaso con respecto a España, y no se perdió el amor que tenía la República Dominicana con España durante la denominada Guerra Bananera. La historia política de la República Dominicana fue de muchas turbulencias. Durante los 20 años posteriores a que la República Dominicana expulsara a los haitianos, dos hombres se alternaron como presidentes, con frecuente enfrentamiento entre sus partidarios: el general Pablo Santana y Buenaventura Báez. En 1861, la economía estaba devastada. Al mismo tiempo que el gobierno español bajo Leopoldo O'Donnell abogaba por volver a ser territorio español, algunos políticos decían que sí, que volvieran a ser territorio español. Así que el resultado fue que España volvió a tener este territorio de 1861 al 65. Se pudo hacer porque los norteamericanos estaban demasiado ocupados con su guerra civil para intervenir bajo la doctrina Monroe. Nuestra participación en aquel territorio no mejoró, particularmente las condiciones de vida, como esperaban los conservadores. Comenzó al final una guerra civil, una guerra por la independencia, y España al final renunció a la anexión y abandonó el territorio en 1865. Así pues podemos hablar de tres ocupaciones del territorio: la que le hizo Haití, la que tuvo España, pero recordemos porque no lo solicitaron ellos mismos, y la norteamericana de 1916 al 24. A ver, ¿cómo llegaron los norteamericanos a ocupar República Dominicana? Bueno, en el 14 el país ya había experimentado 43 presidentes, 19 y 19 constituciones en solo 70 años. La República en aquel momento tenía un dictador, aunque despiadado, era algo competente. Era Ulises Ereux, que llegó a gobernar el país desde 1888 hasta 1899. Impulsó la paz, trajo plantadores de azúcar cubanos que habían sido desplazados en la guerra civil entre los cubanos y los españoles, la guerra de los 10 años, e incluso llegó a tomar préstamos de banqueros europeos y norteamericanos. El estilo de gobierno de Ereux se puede juzgar a partir de un incidente. Invitó a un oponente a una magnífica cena formal en el Palacio Presidencial y luego sacó algunos cigarrillos. Después de encenderlo, Ereux dijo: «Disfrútalo, será el último. Te ordeno que te pegues un tiro cuando termines». Al final el dictador acabó en 1899 cuando salió a dar un paseo por la noche y fue asesinado. Una revolución en ese año produjo un resultado poco común: unas elecciones honestas. Juan Jiménez Pereira fue elegido presidente. Sin embargo, se desarrolló una crisis cuando los banqueros europeos comenzaron a llamar a la República Dominicana y le dijo: «Oye, ¿qué pasa con el préstamo que le habíamos hecho a tu presidente?». Claro, solo había una fuente importante de ingresos: las aduanas. Jiménez prometió que el 40% de los derechos de aduana se utilizarían para pagar los intereses y el capital de los préstamos. Eso enfureció a una empresa estadounidense, la San Domingo Improvement Company, que también había hecho préstamos considerables al país y se le había dado autoridad para administrar las aduanas y con ello asegurarse el reembolso. Esta empresa se quejó ¿a quién? Al Departamento de Estado de los Estados Unidos. La inestabilidad política, mientras tanto, continuó. Hubo golpes de Estado en el 2, 3 y un levantamiento en el 4.
Recaudar impuestos, por tanto, en la aduana era difícil en tales condiciones. En el 5, Estados Unidos negoció un acuerdo para asumir la responsabilidad de la deuda dominicana, recaudar todos los ingresos y luego asignar fondos para, por un lado, pagar la deuda y, por otro lado, mantener el gobierno. Ramón Cáceres, presidente del 6 al 11, negoció el acuerdo con los Estados Unidos y durante varios años, pues, la República Dominicana tuvo un gobierno competente. El 19 de noviembre del 11 fue asesinado mientras salía a dar un paseo nocturno en Santo Domingo. Parece ser que era una costumbre de matarse por la noche. El asesinato de Cáceres resultó en una guerra civil y fue seguido como presidente por Eladio Victoria y Victoria, quien se desempeñó como presidente desde diciembre del 11 hasta noviembre del 12. La recaudación norteamericana de derechos de aduana se detuvo, pero la propiedad estadounidense se vio amenazada. Entonces, nuestro querido presidente Taft envió una comisión para investigar, acompañada por 750 marines. El presidente Victoria, por lo tanto, renunció y fue reemplazado por un presidente interino. En aquel momento, el arzobispo Adolfo Alejandro Noel y Bobadilla. El arzobispo hizo todo lo posible por ser neutral y renunció en el 13. Durante los años siguientes, la política dominicana fue caótica, con mucha rotación de presidente. José Bordas Valdés sirvió de abril del 13 hasta abril del 14. Le siguió Ramón Báez, que sirvió de julio al diciembre del 14. Luego vino Juan Isidro Jiménez, que ya había sido presidente antes, que estuvo de diciembre del 14 hasta mayo del 16, seguido por Francisco Enríquez del 16, que fue dejado de lado cuando llegaron los norteamericanos. El presidente Wilson exigió que Jiménez diera a los norteamericanos el control de todas las finanzas de la República, disolviera lo que quedaba del ejército de la nación y formara una policía mandada por un norteamericano. Jiménez en aquel momento estaba en una posición imposible, enfrentándose a las demandas norteamericanas por un lado y por otro a oponentes más que felices de describirlo como un amigo antipatriota y sobre todo amigo de los norteamericanos. El secretario de Guerra dominicano, Desiderio Arias, intentó tomar el poder, pero ya Estados Unidos había estacionado varios buques de guerra en Santo Domingo y el almirante William Caperton amenazó con bombardear la ciudad. Al final, Arias evacuó la ciudad. Los marines desembarcaron en la República Dominicana en mayo del 16, después de que los rivales hubieran depuesto al presidente Jiménez. Rápidamente derrotaron a estos rebeldes armados en las denominadas trincheras y guayacanas y ocuparon la ciudad de Santiago. La mayoría de los dominicanos se negaron a unirse a la administración norteamericana como ya habían hecho los haitianos. Consideraban que era un suicidio político y posiblemente fatal para su salud. Todos los miembros en aquel momento del gabinete renunciaron, por lo que la Marina de los Estados Unidos tuvo la tarea de gobernar la nación. Los marines se distribuyeron por toda la República en pequeños cuarteles para controlar el campo y mantener el orden. En el 16, el Departamento de la Marina asignó al almirante Harvey Knack como gobernador militar y la Marina de los Estados Unidos iba a gobernar la República Dominicana bajo la ley marcial. La ocupación hizo, como todo, algunas cosas bien y otras cosas mal. La Marina construyó puentes, mejoró el sistema de carreteras y suprimió la violencia. Sin embargo, pocos dominicanos fueron puestos en posición de autoridad y la ocupación censuró la prensa, la radio y cualquier discurso público. No había líderes poderosos en la resistencia dominicana como había pasado en Haití o en Nicaragua. Un hombre fuerte local, Vicente Evangelista, logró cierto éxito, pero cometió el error de ejecutar a 2 civiles norteamericanos. Llegaría a ser capturado en julio del 17 y unos días más tarde recibió un disparo mientras intentaba escapar, o eso al menos dicen. La tasa de alfabetización en la República Dominicana en aquel momento era baja y la economía estaba ligada a la subsistencia con algunas exportaciones pequeñas de azúcar. En algunas zonas de campo los hombres fuertes locales dominaban la sociedad y estos hombres serían los que liderarían la resistencia frente a los norteamericanos. La resistencia, cuando fue armada, se produjo casi en su totalidad en las 2 provincias orientales, El Seibo y San Pedro de Macorís. El nivel de resistencia aumentó cuando en el 18 la entrada estadounidense en la Primera Guerra Mundial requirió una reducción sustancial de la presencia de los marines en la isla. Hubo una rebelión entre el 18 al 21 que resultó difícil de reprimir. En Seibo y Macorís, los marines iniciaron una política de separación de la guerrilla y la población rural, estableciendo campamentos cerca o en las ciudades y obligando a la población a entrar en esos campamentos, lo mismo que había hecho nuestro Baylan. El campo entonces se convirtió en lo que se conocía como una zona de fuego libre. Esto se aplicaría también en Vietnam en los años 60. La técnica, lo hemos dicho antes, ya había sido inventada por Valeriano Bayler y bueno, los combates en Seibo y Macorís eran mucho más pequeños en escala y mucho menos sangrientos que los que había tenido que sufrir Valeriano Bayler, pero al principio era el mismo. Es posible que nunca se conozca por completo la severidad con la que los marines reprimieron la resistencia dominicana.
En agosto y septiembre del 18, el capitán de los marines, Charles Merker, torturó y mató a dominicanos encontrados fuera de los campos de concentración en Seibo. De alguna manera, sus crímenes fueron denunciados a sus superiores y fue arrestado. Alguien introdujo de contrabando una pistola en su celda y Merkel se disparó en su celda de la prisión para proteger el honor del cuerpo de marines. Después de la partida norteamericana, un desarrollo de suma importancia para el país fue la creación de una fuerza policíaca nacional, la denominada Guardia Nacional Dominicana. Esta se convirtió en una fuerza bien entrenada y bien armada, al principio bajo el mando de oficiales norteamericanos. La Guardia ayudó a la Fuerza de Ocupación Norteamericana a reprimir las rebeliones y fue responsable de la ley y el orden en el campo. En el 19 Estados Unidos entró en una fase aislacionista, mejor recordada por el Senado estadounidense, que se negó a permitir que los Estados Unidos simplemente se unieran a la Sociedad de Naciones que el presidente Wilson incluso había creado. El estado de ánimo también comenzó a cambiar en contra de la ocupación norteamericana de Haití y Dominicana. Varios periódicos norteamericanos acusaron a los marines de asesinatos indiscriminados y de la ocupación en general de puntos de vista supremacistas blancos. Algunas de las acusaciones eran ciertas y muy precisas. Los puntos de vista supremacistas blancos tuvieron un impacto militar en Haití, lo que llevó a los marines a subestimar enormemente la capacidad haitiana, como he dicho antes, para organizar una resistencia efectiva. Un nuevo gobernador fue enviado a la República Dominicana el 21, el almirante Samuel Robinson. Su administración fue, si se puede entender, efectiva. Para aplastar la resistencia dominicana el 21 y 22, bajo el mando del general de los marines Harry Lee, los infantes de marina cambiaron las tácticas de pequeñas unidades de patrulla a acordonar las áreas y barrerlas con unidades más grandes. Se habían puesto a disposición atentos por primera vez radios portátiles, muy voluminosas, pero que facilitaban en gran medida la comunicación con las tropas que estaban en el campo. Este puede ser considerado la primera vez que se utilizaron radios en combate en la historia de la humanidad. Los marines también comenzaron a utilizar apoyo aéreo cercano, una característica, ¿verdad?, de las operaciones de los marines desde la época de Haití y Cuba también, y que bueno, pues ha sido muy utilizada, ¿verdad? Tienen su propia fuerza aérea entrenada para ello. Estas tácticas se combinaron con ofertas de amnistía que llegaron a aceptar a 200 guerrilleros. Lee también anunció una política de liberación de guerrilleros encarcelados por buena conducta. A finales de marzo del 22, el general Lee declaró pacificada la República Dominicana. A medida que avanzaba la ocupación, la opinión pública norteamericana se volvió menos favorable a la participación extranjera. Con la mejora de la administración, la mayor disposición de los dominicanos a unirse al gobierno y el fin de la resistencia armada, las condiciones para poner fin a la ocupación parecían buenas. Un político dominicano llamado Francisco Peinado fue por su propia cuenta a Washington y se reunió con el secretario de Estado, Charles Evans Hughes. Elaboraron un acuerdo denominado Acuerdo Hayes-Peinado, que especificaba los términos para la salida de los marines. Los términos incluían 5 líderes dominicanos que eligieron un presidente provisional, establecieron la celebración de elecciones nacionales y procedimientos para entregar los poderes policiales a la nueva guardia. Este comité dominicano nombró a Juan Batista Bikini Burgos como presidente interino y los marines se marcharon el 18 de septiembre del 24. No hubo incidentes y no hubo oposición a la salida. La guardia asumió las funciones policiales bajo las órdenes del nuevo presidente interino. Al igual que había pasado la ocupación norteamericana en Cuba y en otros lugares, se hizo un esfuerzo especial para mejorar el saneamiento en las dos principales ciudades, que eran Santo Domingo y Santiago, donde durante muchos años la fiebre amarilla y la malaria habían hecho que la vida urbana durante la temporada de fiebre fuera muy peligrosa. Como se ha dicho anteriormente, esto no era un altruismo, porque lo que se procuraba sobre todo era evitar la muerte de las fuerzas norteamericanas y de los civiles norteamericanos. Y bueno, eso podría ser quizá la parte positiva, si podemos verlo de alguna manera, de la ocupación norteamericana. Y bueno, vamos terminando. ¿Qué os parece? Después de las guerras bananeras, en el año 33, el general de división de los marines Butler se retiró. Sus 33 años del cuerpo habían incluido participación, lo hemos dicho antes, lo dijimos en el podcast en su momento, Filipinas, China, Nicaragua, Panamá, Honduras, México y otros lugares. También sirvió en Francia en la Primera Guerra Mundial. Llegó a tener 2 medallas de honor y otros premios y fue el marine más condecorado en la historia del cuerpo en su momento. Como explicamos en otro podcast que se ha grabado y ya se ha emitido, su testimonio más sensacional fue cuando en el 34 declaró ante el Congreso de que le habían ofrecido llevar a cabo un golpe de Estado
por parte de una serie de líderes empresariales norteamericanos y con ello intentar destituir al presidente Franklin Delano Roosevelt de su cargo e incluso instalarlo a él como dictador militar. Como decíamos en el podcast, no se sabe si es verdad o no, es polémico, ¿verdad? Si hubiera ocurrido habría sido como traer las guerras bananeras a los Estados Unidos y habría cambiado, ¿verdad?, la historia de los Estados Unidos. De estos 3 podcasts recordemos a Butler hablando de cuando ayudó a que Tampico fuera seguro para los intereses norteamericanos. Recordamos que Butler también ayudó, ¿verdad?, al gobierno norteamericano en Haití, en Cuba, sobre todo para que los muchachos del Banco Nacional, del Citibank, ¿verdad?, recaudasen ingresos. Recordamos que Butler también ayudó, ¿verdad?, a la Brown Brothers a que, pues en fin, en Nicaragua pagase sus deudas. Y como siempre dijo, él había sido un fraude, ¿verdad?, un chantajista, un hombre fuerte en manos de las diferentes empresas que habían apoyado al gobierno norteamericano. Vamos terminando. El legado de las guerras bananeras es generalmente, lo hemos visto en otras 3 podcasts, negativo. Aún así, algunas ocupaciones tuvieron algo positivo, sobre todo cuando se trataba de infraestructuras, puentes, construcción de escuelas, hospitales y mejora de salud pública. Como siempre hemos dicho y siempre defiendo, el tema de la salud era por sus propios norteamericanos y el fenómeno de la infraestructura, porque si yo tengo que trasladar mis productos a través del país, que las carreteras sean buenas, ¿verdad?, y los trenes también. Tenemos como el comercio de banana de San Murray, la Kumayamel Fruit Company, y luego presidente Laurent Fruit, pues hizo una gran fortuna y repartió gran parte de ella entre las élites de la zona. También tuvo algunas medidas de tipo, a ver cómo lo explico, de tipo filantrópicas, pero la filantropía no fue en Centroamérica, fue en Estados Unidos. Se le recuerda porque con su dinero se construyó la Universidad de Loyola de Nueva Orleans, la escuela de medicina que está en esa Loyola, estableciendo además una escuela interamericana de agricultura en Honduras, la denominada, bueno, no me acuerdo el nombre, la leí por ahí. También hizo la New School for Social Research en Nueva York y la Boston Symphony, la Sinfónica de Boston, que también la apoyó. Las fuerzas paramilitares que los estadounidenses entrenaron y equiparon fueron diseñadas para ser políticamente neutrales. Sin embargo, como he dicho antes, al final fueron las mejores tropas para que los dictadores se mantuvieran. Después de que los estadounidenses se retiraran de la República Dominicana, la Guardia era la institución más fuerte del país. En el 30, su director, Rafael Trujillo, organizó un golpe de Estado que lo puso en control y normalmente gobernaba a través de presidentes títeres. Su dictadura destacó por su crueldad y brutalidad. En el 37 ordenó al ejército que matara a todos los haitianos que encontraron en República Dominicana, lo que se conoce como la masacre de Perejil. Las estimaciones del número de haitianos masacrados oscilan entre 20.000 y 30.000. En Nicaragua, Somoza consolidó su control gracias a la Guardia Nacional y luego se hizo cargo del país. Celebró una elección para su presidente títere elegido, quien ganó por un voto anunciado de 107.201 frente a 108. Décadas después de abandonar Haití, los norteamericanos tuvieron que intervenir de nuevo, casi irónicamente, para limpiar los estragos causados por algunos de sus protegidos en la era de la guerra bananera. François Duvalier, Papa Doc, había tomado el control de Haití en el 59 y su hijo, conocido como Baby Doc, continuó el gobierno familiar hasta el 77. Las tropas norteamericanas tuvieron que regresar a Haití en el 94. En República Dominicana, Rafael Trujillo fue asesinado en el 61, aparentemente en un complot de la CIA, porque su tiranía ya se había convertido en una vergüenza internacional. Había sofocado varias rebeliones, pero había tenido cuidado de no dañar las propiedades norteamericanas. El fuerte sesgo norteamericano contra el comunismo permitió a Trujillo describir su oposición como siempre comunista, generando evidentemente apoyo norteamericano, y nunca se le iba a intervenir. Las tropas estadounidenses sí que regresaron al país en el 65. La dictadura de Somoza en Nicaragua fue mucho peor y más autoritaria de la que cualquier norteamericano habría conseguido en las guerras bananeras. Irónicamente, la dinastía de Somoza fue derrocada en el 77 por un grupo que se hacía llamar los sandinistas. El último dictador somocista se exilió en Paraguay. Allí fue asesinado en el 80 por un escuadrón sandinista. La verdad que la Segunda Guerra Mundial había perturbó gravemente el comercio de banana. Los submarinos alemanes merodeaban partes del Caribe en el primer año de la guerra y aunque los petroleros eran su presa preferida, hundían cualquier buque. Las pérdidas en el Atlántico contra los submarinos alemanes al principio de la guerra fueron tan significativas que surgió una grave escasez de envío. Muchos de los barcos utilizados anteriormente en el Caribe fueron transferidos a la vital ruta atlántica que mantenía a Gran Bretaña abastecida con alimentos y armas del programa de préstamo y arriendo de los Estados Unidos. Las bananas en aquel momento se empezaron a considerar un lujo y durante los años de guerra desaparecieron en su mayoría de los estantes del supermercado estadounidenses.
y evidentemente el mercado europeo había desaparecido. La United Fruit continuó en la industria bananera y en el 54 controlaba quizá el 85% de las tierras en los trópicos norteamericanos aptas para el cultivo de la banana. Los gobiernos hostiles y la enfermedad de Panamá obligaron a la empresa a reagruparse y finalmente se renombró como la Chiquita Branch International. Otro resultado poco conocido de la intervención norteamericana en las guerras bananeras fue su efecto en la doctrina militar norteamericana al tratar contra insurgentes y cómo llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia. La experiencia de los marines en la era de las guerras bananeras fue fundamental para la creación y redacción del denominado Manual de Operaciones de Pequeñas Guerras en el 35, que sería revisado en el 40 y retitulado como Manual para Pequeñas Guerras, The Small Wars Manual, y que estaría utilizado por el gobierno y sobre todo por los marines en operaciones de contrainsurgencia hasta atentos 2008. Si bien los norteamericanos consideran que la política de buena vecindad de Roosevelt del 34 fue el final de las guerras bananeras, no fue evidentemente el final de las intervenciones estadounidenses. La preocupación norteamericana por el comunismo aumentó desde las masivas redadas en Palm en el 19 hasta las conocidas como audiencia verdad del general McCarthy a principios de la década de los 50. Y las políticas norteamericanas de derrocar gobiernos considerados como socialistas o radicales o comunistas continuaría, siempre en secreto, durante las siguientes décadas. Y yo creo que sí, ya lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Porque yo creo que ya hemos hablado mucho de las guerras bananeras, aunque estos últimos capítulos han quedado menos como guerras bananeras y más como guerras de intervención norteamericana. Gracias a Julio por contarnos la vida de Lee Christmas. Gracias por seguir esta pequeña saga. Ya estoy viendo que la gente me anima a hacer estas podcasts que estoy haciendo, estas sagas que estoy conociendo tan nuevas. La guerra del petróleo, las guerras de la IG Farben y ahora las guerras bananeras. No sé cuál puede ser la próxima. Si alguien me quiere dar una sugerencia, son más que aceptadas. Soy Esaú Rodríguez, espero que hayáis perdonado un poquito el caos de este último podcast, porque como he dicho, de este último podcast la información no era tan clara, ni tenía tanto que ver con United Fruit, pero sí con la participación norteamericana en el Caribe. Esto es Casus Belli, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, un saludo y hasta otra.